Señorito Castillo, me han dicho que después de esta última misión vas a volver para asistir a la ceremonia de sucesión. Parece que ya estás a punto de heredar una fortuna multimillonaria. Hoy temprano, a las 3:48, un avión de transporte de Neria a Valle Claro para las Fuerzas Especiales se estrelló. Cayó en la zona de combate activa del sector C y el sector D. Según los informes, el recientemente retirado y regresado heredero de la Corporación Castillo, Ethan Castillo, se encuentra entre los desaparecidos. Oye, despierta. Despierta. Lilia, ¿dónde has recogido a otro callejero? Eres una hipócrita. Tuviste que venir a este basurero a hacer de médica de combate. ¡Mira esto! Alguien acaba de vomitarme encima. Es asqueroso. Y todos estos bichos picándome. Se me está estropeando la piel. Ni siquiera se me queda bien el maquillaje. Te estoy hablando. ¿Estás sorda? Fue idea tuya venir. En estos días, ¿a cuántos pacientes por poco has matado? Ya me gustaría que volvieras a la ciudad ahora mismo. Si no fuera por la oportunidad que hay aquí de ser seleccionada como accionista asociada, ni en broma habría venido. Anda, esto no puede ser mentira, ¿verdad? Tú. No hables. Estás muy débil ahora mismo. Te llevaré a la ciudad para tratarte enseguida. No te preocupes. Ya estás a salvo. Ethan Castillo, el único heredero de la Corporación Castillo, sufrió un accidente aéreo. La familia Castillo ofrece 10 millones de euros por información sobre Ethan Castillo. Un momento, ¿no es este tío al que Lilia acaba de salvar? Seguro que Lilia no sabe quién es. Caramba, la salvadora del príncipe heredero de la familia Castillo. Vaya golpe de suerte. No voy a permitir que se lo lleve ella. ¡Lilia! ¡Lilia! ¿Dónde está el tipo que acabas de salvar? Está muerto. ¿Está muerto? Vaya, justo ahora se le ocurre morirse. ¡Mis 10 millones de euros! Hasta muerto sigue valiendo dinero. Ahora mismo voy a la familia Castillo. Con esto van a tener que soltar la pasta. Espera, ¿tú viste a Ethan en serio? Dime rápido dónde está. Lo siento de veras, señora Castillo. Pasé por un auténtico infierno, sacándolo de entre las ruinas. Hice todo lo que pude para salvarlo, pero estaba muy grave. Al final, no pude salvarlo. ¿Qué? Hijo mío. Te lo dije tantas y tantas veces que no te alistaras en las fuerzas especiales. Pero no quisiste escuchar. Dime, ¿cómo voy a vivir sin ti? Señora Castillo, mis condolencias. ¿Dónde está? Tengo que verlo una última vez. Fue un caos absoluto. Fui a atender a otros pacientes y al volver, él ya no estaba. Quizás se lo llevaron con los demás. Pero antes de que Ethan falleciera, me dio esto. Me pidió que cuidara de usted para cumplir en su lugar su deber filial. Qué buena chica eres. Aún así, quiero darte las gracias. Ethan confiaba tanto en ti que incluso te dio el anillo que siempre llevaba. Pues bien, de ahora en adelante llevarás el apellido Castillo. Eres mi hija. ¿De verdad? Mamá. La vieja bruja se tragó el anzuelo por completo. Lilia jamás debe enterarse de que ocupé su lugar. Necesito hacerla desaparecer, y rápido. ¿Crees que me lo podría encontrar así de la nada? ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Que alguien me ayude! ¡Socorro! No te muevas. Estás herida.
Te llevaré al hospital. Gracias. ¿Cómo te llamas? No hay de qué. Proteger a la gente es nuestro deber. Apareció ante mí como un dios. Por desgracia, no pude verle bien la cara. Ni siquiera me dijo su nombre. Ojalá pudiera decirle que ahora soy como él, luchando por salvar cada vida. Si tan solo pudiera verlo de nuevo. Ya has despertado. ¿Cómo te sientes? ¿Te duele la cabeza? ¿Te sientes mareado? Estoy en un hospital. ¿Me salvaste? ¿Pero por qué estoy aquí? ¿Cómo es que no recuerdo nada? Venga, intenta no pensar en eso. Sufriste una grave lesión en la cabeza. La pérdida de memoria temporal puede pasar. Descansa un poco. A lo mejor mañana te acuerdas de todo. Pero si no me acuerdo de nada, ¿a dónde voy a ir? Pues quédate en el hospital. Si te pones mejor y sigues sin acordarte, te acogeré. No tengo encima ningún DNI ni nada. Ojalá tuvieras. Así al menos podríamos encontrar a tu familia y que me pagaran las facturas. Oye, ¿habéis visto las noticias? Ese misterioso príncipe heredero de la familia Castillo ha muerto en un accidente aéreo. ¡Qué lástima! La familia Castillo. Sí, tan rico que era. Y de las fuerzas especiales. Y resulta que iba justo en ese avión. ¿Ves? Aún tienes suerte, pobre. No había acabado con eso. Deberías descansar un poco. Estos chismes baratos no son cosa tuya. ¿Y de qué demonios quieres que me preocupe? En realidad, Lilia, ¿tienes novio? Bueno. ¿Qué pasa? ¿Que te quieres casar conmigo para pagarme? ¿Es una posibilidad? Ni en tus sueños. Una palabra más y te corto la medicación. ¡Ya te gustaría! Nuestra mismísima doctora Lilia es ganadora del Premio Nacional de Medicina, el honor más alto de la comunidad médica. Me pregunto si, cuando nos volvamos a ver, él estará igual de orgulloso de mí. Además, es preciosa y tiene un corazón de oro. ¿Quién sabe a cuántas vidas le ha arrebatado a la barca? ¿No te salvó a ti también? Lilia tiene una fuerza tierna, pero a la vez resistente, que da ganas de apoyarse en ella. ¿Te has vuelto loco? Deja de decir tonterías. Lilia. ¡Esto es un hospital! ¿Qué intentas hacer? Lilia, ¿verdad? Estás despedida. ¿Y tú quién demonios eres? ¿Con qué derecho me despedís? Son órdenes de la señorita Torres. Puedes largarte por tu cuenta o te echamos a patadas. ¿Qué señorita Torres? ¿Qué derecho tiene para echar ilegalmente a una médica del hospital? ¿Y yo qué? ¿Señor Vidal? Yo soy el accionista mayoritario de este hospital. ¿Tengo derecho a despedirte o no? ¿Con qué motivo? Lilia, la señorita Torres dice que durante tu tiempo como médica de combate abandonaste a pacientes, despreciaste la vida humana, causando un impacto extremadamente negativo en la sociedad y en este hospital. ¿Que yo abandoné pacientes? Por la presente, te despido oficialmente. Fuera de aquí, ahora. No conozco a ninguna señorita Torres. Y además, he trabajado en este hospital durante años. En cuanto a todas las contribuciones que has hecho a este hospital, para eso te pagaban. Entonces que esa señorita Torres se enfrente a mí cara a cara. De lo contrario, no aceptaré estas falsas acusaciones ni mi despido. Me niego. ¿Tú quién te crees que eres? ¿Exigiendo que la señorita Torres venga a verte? Déjame decirte algo. Después de que el señorito falleció, la familia Castillo la acogió como su ahijada. Ahora es la única hija de la familia Castillo. Todos somos seres humanos. Mírate. ¿Y tú qué se supone que eres? No eres digna ni de limpiarle las botas. Ni idea, nunca lo he hecho. No como alguien con tu experiencia. ¿Qué has dicho? He dicho que no aceptaré estas acusaciones infundadas. Me da igual lo que aceptes. Hoy no solo te despido. La señorita Torres hará que te veten en toda la comunidad médica. Guardias, echadla a ella y toda su basura fuera de aquí. No le toquéis. Levantaos, dejadlo. Pegadle fuerte.
Sin pasta, no hay tratamiento. Largo de aquí, ahora. Nadie se mueva. Atrás. ¿Lilia? No permitiré que nadie les ponga un dedo encima a mis pacientes. Retroceded. Fuera. Lilia. No tengas miedo. Vuelvo enseguida. Creo que la que tiene miedo eres tú. Lilia, ¿podemos hablar? Señorita Torres, ayúdeme, por favor. No te lo esperabas, ¿verdad, Lilia? Míranos ahora. Estamos en mundos completamente distintos. Eva Torres. Ahora mi apellido Castillo. Puedes llamarme señorita Castillo. ¿Desde cuándo te has convertido en la pequeña ahijada de los Castillo? Porque nací con una cuchara de plata en la boca. Una escoria como tú nunca podría ni compararse. No importa cuántas madres te inventes. ¿Por qué estás contando mentiras sobre mí? Porque te odio. ¿Te basta con eso? Solo estoy jugando contigo. Más te vale que te acuerdes. Mientras yo sea la señorita Castillo, vas a pasar todos y cada uno de tus días aplastada bajo mi tacón. No me trago que ese título tuyo te permita salirte con la tuya. Entonces déjame mostrártelo. 10.000 euros por bofetada. El cielo es el límite. Yo pago cada bofetada. Quien no la golpee, que se largue de aquí con ella. Dadle una bofetada. Lilia. Lilia, tu vida es mía para jugar con ella. No es diferente a la de un perro. Ninguna en absoluto. Como te he quitado tu lugar, desaparecerás. Está muy mal herido. No debe salir. Lilia. Lilia. ¿Qué fantasma enfermizo se esconde ahí dentro? ¿Y todavía intenta protegerte? ¡Sacadlo y dadle una paliza! Tú también vas a pagar. No. Salid de aquí ahora. Eva, ¿has hecho algo que temes que descubra? ¿Es por eso que estás tan desesperada por librarte de mí? Te dejaré vivir, pero será solo para arrastrar una vida miserable. ¿Y todavía tienes el descaro de decir tonterías? Pues cerraré todo este hospital y echaré a todos vosotros, fantasmas enfermizos, a la calle. No. Esto no tiene nada que ver conmigo. Este hospital no puede cerrarse. Gafe, date prisa y lárgate de aquí. Señorita Torres, acabamos de golpearla. Todavía me duele la mano. Solo pensar que fuiste tú quien me operó. Me revuelve el estómago. No puedo comer ni dormir. Debería haberte denunciado. La señorita Torres te ha dicho que te largues. ¿Qué haces todavía aquí? Lo estás buscando. No nos arrastres contigo. Señor López. A ti te operé yo durante 3 días y 3 noches para salvar tu vida. Y fuiste tú quien más fuerte me golpeó. Señora Salas, la mitad de la sangre que corre por tus venas es mía. ¿Por qué no te dio asco entonces? Señor Ramos, si alguna vez vuelves a romperte la pierna, no vengas a buscarme. No podrás pagar mis honorarios. En ese caso, no tengo ninguna razón para quedarme aquí ni un segundo más. Renuncio. ¡Renuncio! ¿Renunciar? Lilia. Tu miserable vida no ha hecho más que empezar. ¿Cómo se atreven a golpearte así? No te muevas, no puedes alterarte ahora. Estoy bien, vente a casa conmigo. Podrás ayudarme a vengarme de ellos cuando te cures. ¿Vale? Ojalá pudiera recordar quién soy. Al menos no le sería una carga. Pero ahora, ni siquiera puedo protegerla. ¡Vámonos! ¡Alto! Quédate aquí, no te acerques. ¡Ay! ¡Para! ¡No puedes hacer esto! Para allá, deja de pegarle. Suéltalo, Dios mío. Te lo ruego, por favor. ¡Basta!
Papá, ¿estás bien? Estoy bien. Han cerrado el restaurante. ¿Y tú dices que eso está bien? ¿A quién diablos has ofendido? Yo... Entraron a la fuerza y dijeron que no pasamos la inspección sanitaria. Lo están derribando. Y encima tuvieron el descaro de decir que crié a una buena hija. Eva Torres. Despedirte no me divierte lo suficiente. Te has cruzado en mi camino la joven señorita de los Castillo. Desde ahora, en toda Ciudad Meridiana, no habrá lugar para vosotros. ¿Qué? ¿Te han despedido? Me tendió una trampa. Ella es la joven señorita de los Castillo. Claro que lo que ella diga va a misa. Eva Torres creció a tu lado. Ni siquiera terminó el instituto. ¿Y cómo demonios acabó? Como la hija de los Castillo. ¿Y tú? Lo único que sabes hacer es gastar dinero en los estudios. ¿Qué más sabes hacer? Te las das de noble, ayudando a esos pobres y miserables donnadies. Eva Torres, no puedes aferrarte a los Castillo eternamente. Más te vale empezar a hacer buenas obras, o lo pagarás caro. Tú, si Lilia se entera de que le robé la identidad, entonces sí que estoy acabada. ¿A qué esperáis? Derribadlo. El que se ponga delante, aquí se queda enterrado. Si intentáis derribarlo, llamaré a la policía. ¡Derribadlo! Por favor, no lo derribéis. Oh, no. No toquéis mis cosas. Parad. Dejad de derribarlo. Papá. ¡Oh! ¡Papá! Por favor, dejad de derribarlo. ¡Soltad mis cosas! ¿Has perdido la cabeza? Mi vida es tuya. Pues claro que te voy a proteger. Esa figura me resulta familiar. Papá. Señor Vargas, Lilia, te dije que te casaras pronto, pero tú insististe en ir a la facultad de medicina. Si me hubieras hecho caso, ya serías una señora rica. Eres más testaruda que una mula. Ese fósil de 70 años, ¿por qué no te casas tú con él? ¡Ay, no puedo más! ¿Cómo te atreves a contestarme? Me casé con vuestra familia Vargas y no he tenido ni un solo día de felicidad. Y ahora voy a quedarme viuda. Encima te pones a ofender a la señorita Torres. ¿Qué voy a hacer el resto de mi vida? Papá. Devuélveme la medicina. ¿La quieres de vuelta? Claro. Pues ponte de rodillas y suplícame. ¿Y bien? ¿A qué esperas? ¿Quieres que maten a tu propio padre? Ven aquí. Arrástrate. Por favor, devuélveme la medicina. ¿Así es como se pide un favor? Deberías hacerlo al menos así. ¡Devuélvemela! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué intentas demostrar? ¿Quieres destrozar a esta familia? Si al padre de Lilia le pasa algo por tu culpa, ¿crees que podrás asumir esa responsabilidad? Pensar que la noble doctora Lilia caería tan bajo. No, alto. Siempre me has eclipsado. Desde que éramos niños, todo el mundo te alababa. ¿Quién iba a pensar que hoy acabarías bajo la suela de mi zapato? ¿La familia Castillo? ¿Y si lastimáis a la señorita Torres? ¿Cómo os atrevéis a tocarme? ¿Estáis todos ciegos? ¡Agarradla! No, por favor, señorita Torres. Todo es culpa de este cielo por molestarla. Yo no tengo nada que ver. Señora Alonso, sois de la familia, así que sufriréis juntos. ¡Agarradlos! No tiene nada que ver conmigo. ¡Basta de riñas! En cuanto me ocupe de Lilia, seré la única y verdadera señorita Torres. Lilia. No te muevas, estás herido. ¿Por qué este abrazo se siente tan parecido al suyo?
Buenos días, señor Castillo. Buenos días, señor Castillo. El señorito ha vuelto. Hijo, has vuelto. Es una emboscada. Alto. Se le ha ido la cabeza. Espero que lo perdones de verdad. Ese es el fantasma enfermizo del hospital, el que intentó protegerte. ¿A que sí? Lilia, tú solo mereces terminar con una escoria como esa. Yo no. Yo tengo de mi lado a la matriarca de los Castillo, mi madrina. Ella me va a encontrar al hombre más perfecto del mundo. Esto no es solo cosa nuestra. Nuestros hijos, sus hijos, durante generaciones, vivirán en universos distintos. Ja, ja, ja. ¿Estás bien? Tus heridas no han cicatrizado. No vayas buscando peleas. Estoy bien. Ahora mismo, me vinieron unos recuerdos a la mente, pero se desvanecieron igual de rápido. No recuerdo nada. No te fuerces. Ay, me dan ganas de morirme. ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Ay, no. He ofendido a la señorita Torres. ¿Cómo voy a vivir después de esto? Señor Vargas, me divorcio de ti, joder. ¿Qué? ¿Divorcio? Ahora que has jodido a la señorita Torres, se te acabó el chollo. Si te quieres matar, hazlo tú solo. La casa, las tierras del pueblo, ahora son todas mías. Punto. ¡Qué generosidad! Lilia, no tienes ni trabajo ni hombre. Tu padre está en las últimas, está acabado. Si te quieres matar, muérete sola. ¿Sabes qué? Te voy a mandar al otro barrio ahora mismo. Todavía me debes por los daños emocionales y la pensión alimenticia y por mi juventud tirada a la basura. Si no pagas, te voy a demandar. Cielo, has ofendido a la señorita Torres. Veremos cuánto tiempo puedes seguir así. Mañana voy a buscar trabajo. No creo que la familia Castillo lo controle todo. Hola, aquí está mi currículum. Échale un vistazo. Lilia, sabemos que eres muy capaz, pero no podemos permitirnos ofender a la familia Castillo. Si nadie se atreve a enfrentarse a los Castillo, me contrato yo misma. Aunque solo sea una pequeña clínica, ya es un comienzo. ¿Puede atender pacientes aquí? Pacientes, claro, somos una clínica recién abierta. ¿Qué le pasa? Déjeme echar un vistazo. Recién abierta, ¿eh? ¿Es usted médica? Sí. Es muy joven. ¿Sabe siquiera lo que hace? Creo que iré a otro sitio. Señora, somos una clínica legítima. Mi licencia médica y los certificados son todos legítimos. Y como acabamos de abrir, solo pagas si te curas. Oh, eso es fantástico. Muy bien, entonces. Por aquí, por favor. Últimamente tengo un poco de tos. Date prisa y échame un vistazo. Vale. Oye, García, aquí hay una clínica. Solo pagas si te curas. Tienes ese dolor de espalda, ¿verdad? Trae a todos nuestros viejos amigos aquí. Oye, esa tienda de ahí delante. A Ethan siempre le gustaba ir allí. Mira, ese coche es igualito al de Ethan. Uf. Señora Castillo, últimamente ve cosas que le traen recuerdos de él. Eso no es bueno para su salud. Tiene razón, señora Castillo. Voy a buscarle un médico para que se recupere y se ponga bien. Vamos, por favor, no quiero a nadie. Le prometí al señor Castillo que la cuidaría en su lugar. No puedo defraudarle. Si sueño con el señor Castillo, me regañará. Es casi como su hermano. ¿Cómo iba a regañarla? Si Ethan siguiera vivo, usted sería mi nuera. Él cambió su vida por una vida de lujos para mí. Muchas gracias, señor Castillo, de verdad. Esa matrícula me suena mucho. Sí. No, tenía miedo de que se te olvidara comer cuando estás ocupada. Toma. Anda, qué bien huele. ¿Lo has hecho tú?
Parece que antes de la amnesia no tenía ni idea de cocinar. ¡Qué rico! Está delicioso, lo tengo claro. Cuando sea rica te compro ese coche, ya verás. Así que, Lilia, aparezco en tus planes de futuro. Es solo una forma de hablar. En parte es mi culpa que estés en este lío. Y ahora, con lo de tu cabeza, y no tienes a dónde ir. No te puedo dejar así tirado. Espera, que no estoy lista. Se te enfría la comida. Pues come cuando quieras. Oye, eres un muermo. Ninguno de estos médicos da la talla. Señorita Torres, tengo aquí todos los expedientes de médicos renombrados, nacionales e internacionales. Están aquí. Necesito una garantía del 100% de éxito para la señora Castillo. ¿Hay alguien aquí que pueda garantizar 0 errores? ¿Alguien? Solo lo mejor de lo mejor hará que la matriarca de los Castillo vea mi dedicación y me aprecie aún más. He oído que hay una nueva clínica en los suburbios del sur. ¿Una clínica? Aunque sea solo una clínica, dicen que cualquier paciente que va allí sale curado. La llaman la doctora Milagro. Si eso me ayuda a asegurar mi lugar en la familia Castillo, merece la pena el viaje. Vamos a ver qué hay. Madre mía, Lilia. Eres una auténtica doctora Milagro. Es usted muy amable. Descanse un poco y se pondrá bien. De acuerdo. Cuídese. ¡Asqueroso! ¡Mira por dónde vas, joder! Lilia, tú, otra vez. ¿Sigues en Ciudad Meridiana? ¿Y has montado este estercolero? ¿Y encima te atreves a hacerte llamar la doctora Milagro? Ah, ¿por fin te has dado cuenta de que estás mala y has venido arrastrándote a que te ayude? ¡Vaya morro que tienes! Te dije que te largaras de Ciudad Meridiana. ¿Eres sorda? Destrozadlo todo. Sí. ¿Qué hacéis? ¡No toquéis eso! Parad ahora mismo. Suéltame. Lilia, ¿estás bien? ¿Qué ha pasado? Mientras yo respire en Ciudad Meridiana, no tenéis ni una oportunidad. ¿Está claro? Esta clínica me ha dejado en la ruina, me ha arruinado. Y el equipo lo pagué a crédito. Estamos peor que unos mendigos. Tranquila, no pasa nada. Perdón. No es culpa tuya. Yo soy la que se metió con Eva. Ella se está esforzando tanto. Ojalá pudiera recordar quién soy y poder ayudarla aunque sea un poco. No te preocupes. Solo necesito descansar. Este juego se estrena hoy. ¿Por qué este problema sigue sin arreglarse? Mirad a la Corporación Castillo. Tenían el mismo problema. ¿Cómo lo solucionaron tan perfectamente? Fue el heredero de la Corporación Castillo. Ese Ethan Castillo lo solucionó personalmente cuando aún estaba aquí. ¿Quién puede compararse con él? Pues id y buscadme a otro Ethan Castillo. Hola. Mala pata, colega. Si quieres el trabajo, primero tienes que arreglar el problema con este juego. Si puedes arreglar esto, el supervisor se postrará a tus pies. Nuestra pequeña y cutre empresa nunca podría competir con las habilidades técnicas del CEO de la Corporación Castillo. Exacto. A menos que Ethan Castillo resucite y lo arregle personalmente aquí mismo. ¡Wow! Esto es una pasada, tío. ¿Cómo lo has hecho? Fácil, ya está arreglado.
Me postro ante ti, maestro. Vosotros... No está arreglado. Eres nuevo, ¿verdad? Buen trabajo. Estás contratado al instante. Quiero el sueldo de un año por adelantado. Claro, ningún problema. Vale, todos, levantaos. Daos prisa, lanzadlo ahora. Vale. Vamos a forrarnos. Ja, ja, ja. ¿Qué has dicho? El juego de la empresa ha sido superado por una pequeña empresa desconocida. Eso es lo que dice el departamento técnico. Eso es imposible. La tecnología central era algo que Ethan construyó personalmente cuando estaba vivo. Nadie excepto Ethan podría superar eso. Nuestra gente descubrió que un nuevo empleado allí, contratado ayer mismo, lo resolvió en 5 minutos, pero ya hemos localizado la dirección de ese tipo, justo aquí. Excelente. Voy a ver con mis propios ojos. ¿Quién diablos podría ser mejor que mi hijo? Buenas, señora Castillo. Todavía estás convaleciente. Déjame ir yo por ti. Aunque esa vieja bruja ahora confíe en mí, nunca se sabe qué puede ocurrir. Si logro atraer a alguien aún más capaz que Ethan, sería un seguro extra para mí. Entonces te lo dejo a ti. Ya llegué. Has vuelto. Se me ocurrió una manera de recuperar nuestro dinero. Oye, mira, escucha. Tú escúchame a mí primero. ¿Robaste un banco? ¿Por qué no me dijiste? No robé ningún banco. Hoy empecé un trabajo nuevo. Esto es un anticipo de mi sueldo. ¿Qué clase de trabajo paga tanto de entrada? No es que se haya metido en ese tipo de trabajo, ¿verdad? Oye, no te habrás hecho gigoló, ¿verdad? ¿Eh? Se está vendiendo. No puedo dejar que vea que me da asco. Solo hace esto por mí vendiéndose. Pero ese tipo de trabajo turbio podría pillar algo fácilmente. En realidad, es que... Quítate la ropa. Vamos, quítate eso ya. Anda, ¿qué es esto? Los jóvenes de hoy, de verdad. Ay, papá, no estaba haciendo nada. ¿Qué tiene de gracioso? Quítatelo de una vez. Venga, tranquila, Lilia. No, ni un chupetón raro, ni un moratón. No hay. Trabajo en una empresa de videojuegos legítima. ¿Qué quieres decir con chupetones? ¿Una empresa de videojuegos? ¿Samuel? ¿Qué clase de nombre es ese? Cuando empecé el trabajo, tuve que rellenar unos datos básicos. Bueno, es que últimamente me has hecho tomar fármacos antiinflamatorios, y fue lo primero que se me ocurrió. Me estuviste observando un montón de tiempo. Entonces, ¿cuál es el veredicto? ¿Qué dices? Soy médica. Solo te estaba haciendo un reconocimiento. No estaba pensando nada raro. Lo has entendido todo mal. ¿Un reconocimiento? ¿Por qué un reconocimiento? Suena tan obsceno cuando lo dice él. Yo... Te guardé algo de cena. Déjame que te lo traiga. La familia Castillo. Se va a liar buena. ¿Tú? Así que tú eres el supuesto gurú de la tecnología. ¿Gurú de la tecnología? Tenemos una empresa de videojuegos legítima. Así que va a por Samuel. Ni en sueños voy a dejar que Samuel caiga en sus manos. Exacto. En lo que a tecnología y código se refiere, controlo. ¿Es que no te has enterado? La madrastra de Lilia se largó con el dinero hace siglos. Aparte de ella y de su padre, ese vago, esa persona además tiene que ser mi chico. ¿Quién te ha dado permiso para entrar? Pero, vaya, Lilia. Con que me has mentido. No eres tú. Apuesto a que lo tienes escondidito aquí. Quítate de en medio. Levántate. Papá, quédate en tu habitación y no salgas. Eva Torres, quita las manos de encima. Doctora Vargas.
Así que lo tenías escondido aquí. Eva Torres, sigue así y voy a llamar a la policía. Vale, pues yo te denuncio por regentar un prostíbulo aquí mismo. ¿Tú? ¿Qué pasa? Estás en la ruina, mujer. Con ese cuerpo viejo y seco que tienes, ¿con qué vas a mantener a un hombre? Guapo, el de ahí dentro. Sal ahora, únete a la Corporación Castillo y pon tu precio. Iré a la Corporación Castillo, el día que caiga. ¿Qué le pasa? ¿Le guarda rencor a la familia Castillo? Y si no te importa la Corporación Castillo, ¿y yo? La Corporación Castillo me da asco, pero tú me das aún más asco. Largo. ¿Cómo te atreves? Haré cerrar tu clínica mañana. Me suplicarás de rodillas. ¡Ja! ¿Estás bien? Estoy bien, pero me temo que te quedes sin empleo. No pasa nada. Eres realmente increíble. Mañana limpiaremos la clínica. Estaremos bien. ¡Socorro! ¿Señora? ¡Señora! Su respiración es superficial. El pulso está débil. Se le ponen los labios azules. Dolor en el pecho y sudoración. Parece un ataque al corazón. ¿Qué se cree que está haciendo? Señora Castillo. Por favor, cálmese. Solo le he dado un medicamento que preparé yo misma. Es totalmente seguro para pacientes cardíacos. Cállese. ¿Tiene idea de quién es? Si le pasa algo, su miserable vida no bastará para pagarlo. Oiga, soy médica. Le garantizo que esta emperatriz viuda tomó mi medicina y estará perfectamente. ¿En qué hospital trabaja usted? Enséñeme su identificación del trabajo, su licencia médica y su DNI. Ahora, ¿hoy yo? Señor Ramos. Señora, qué susto me ha dado. Gracias, cariño. Por un momento sentí que llamaba a la puerta de la muerte. No hay de qué. Salvar vidas es el deber de una médica. Me siento mucho mejor, gracias a usted. De verdad es una doctora maravillosa. ¿Una pastilla y ya está mejor? ¿Por qué no aprovechamos para que la examine como es debido? Doctora, le debo una disculpa. Me pasé de la raya, es que estaba muy preocupado. No pasa nada, lo entiendo perfectamente. Señora, encontrar a esta doctora hoy ha sido un golpe de suerte. ¿Por qué no le pedimos que le haga un chequeo completo? Esta pastilla mía solo ofrece un alivio temporal. Mi clínica está justo delante. Si quiere, puedo hacerle un examen completo. Entonces acepto su oferta. Muy bien, por aquí. Me pregunto si Samuel habrá ordenado. Ya estoy aquí. Vale. Ay, es que acabamos de abrir hace nada. Está un poco hecho un lío. Pero no os preocupéis, no afectará para nada al tratamiento. Tomad asiento. Justo aquí. Sentaos aquí, por favor. Dame un momento. Deja de limpiar. Tenemos un paciente. No queremos que sepa que acaban de destrozar el local. Quedaría fatal, ¿sabes? Entonces voy a saludar a nuestro invitado. No hace falta, en serio. Has trabajado muchísimo. Yo me ocupo de lo de fuera. No tanto como tú, Lilia. Tener que ganar dinero y mantener a alguien como yo. Tú sal después. Volved en 3 días para una revisión, por favor. No. Solo cobro cuando termina el tratamiento. ¿Cómo se te ocurre decir eso? ¿Por quién me tomas? Pero esto es demasiado. No me digas que... Lilia piensa que... ¿Mi vida no vale tanto? No es eso. En ese caso, me retiro. Ah, vale. El paciente se ha ido. ¡Mira esto! ¿Cuánto dinero? ¡Mira todo este dinero! Hay tanto que podríamos comprar este sitio entero de una vez. Y equipo. Podemos conseguir los últimos modelos. Nuestra suerte ha dado un vuelco. Aunque tengo curiosidad, ¿qué clase de paciente es tan generoso? Voy a investigar esto. Cuidado. Se me olvidó pedirle una de las tarjetas de visita de Lilia.
la matriarca de los Castillo. Ya tengo aquí la tarjeta de Lilia. ¡Qué coincidencia! Ese coche otra vez. ¿Qué la tiene tan contenta, señora Castillo? Hoy la matriarca se ha puesto enferma, pero por suerte nos encontramos con una doctora milagrosa con un gran corazón. Esa doctora fue increíble. Ni quería cobrar. Casi le tuve que rogar para que al final lo aceptara. La última vez no conseguí que ese testarudo gurú tecnológico se uniera a nuestro bando. La vieja bruja se cabreó de lo lindo por eso. Esta vez voy a conquistar a esa doctora milagro y ponerla de nuestra parte. ¡Qué maravilla, señora Castillo! Entonces, ¿cómo se llama esta doctora milagro? ¿Y en qué hospital trabaja? Debo ir personalmente a darle las gracias. A partir de ahora, la salud de esa vieja bruja va a estar bajo mi control. Yo decidiré cuándo estira la pata, con solo una palabra mía. Esta es la tarjeta de la doctora. Lilia. ¿Pero es ella? ¿Qué pasa? ¿Conoces a Lilia? Lilia y yo nos conocemos de toda la vida. No es que seamos solo compañeras de clase, somos mejores amigas desde pequeñas. Encima trabajamos en el mismo hospital, somos colegas. ¿En serio? ¡Qué coincidencia! Yo destruí claramente la clínica de Lilia. ¿Cómo ha conseguido arrimarse a esta vieja bruja? ¡Maldita sea! Eva, ¿qué te pasa? Solo estaba pensando, el destino es muy extraño. Pero, oí que despidieron a Lilia del hospital por negligencia médica. Me tuvo muy preocupado un buen tiempo. Bueno, Lilia no me parece de esas que sean tan irresponsables. Debe de haber algún malentendido. Con solo verla una vez, esa vieja bruja ya come de su mano. Ah, sí. Dentro de 3 días tengo revisión. Cuando vaya, se lo pregunto a Lilia. A lo mejor hasta puedo ayudarla. No puedo permitir bajo ningún concepto que ellas se vuelvan a ver a solas. Oh, señora Castillo, no se moleste usted. Yo me encargo. Antes de que Lilia descubra que le robé la identidad, tengo que hacer que esa vieja bruja pierda toda la confianza en ella. Lilia, farsante santurrona. ¿Y ahora qué mosca te ha picado? Ni se te ocurra pensar que por atender a la señora Castillo una vez ya puedes subir en la escala social. Deja ya tus maquinaciones. De lo contrario, ya sabes de lo que soy capaz. Señora Castillo, así que la señora del otro día era la matriarca de los Castillo. Pues si tú juegas sucio, yo también sé. ¿Y si a la señora Castillo le caigo bien y también me hace su ahijada? Ni en sueños. Yo soy la única hija de los Castillo. ¿Cómo te atreves a competir conmigo? Ahorra el aliento. Díselo a la propia señora Castillo. Ya que estás tan segura, mañana, en el salón fluvial del Hotel Zenith, te esperaré. A ver si la señora Castillo realmente te prefiere a ti. Si no te presentas, no me culpes si le susurro algo al oído a la señora Castillo que no debería escuchar. ¡Ja! ¡Qué pesada es! ¿Qué pasa? ¿Y ahora qué quiere? El otro día, la paciente que conocí en la calle era la señora Castillo. Eva tenía tanto miedo de que la opacara ante la señora Castillo, que vino a advertirme. La matriarca de los Castillo. Mañana voy al Hotel Zenith para verla. Si no podemos ser amigas, al menos puedo impedir que Eva siga mintiendo. Iré contigo. Tú necesitas descansar y recuperarte. La señora Castillo no me parece una persona irrazonable, así que debería ir bien. Señorita Torres, ¿Está todo listo? no se preocupe. Le conseguiremos una grabación nítida y perfecta de todo. Si se atreve a ofender a la señorita Torres, la haremos arrepentirse de haber venido al mundo. La señora Castillo no está. Tampoco está Eva. Vaya, mira quién está aquí, nuestra estrella Lilia. Me han contado que la buena doctora de aquí curó a la señora Castillo. Impresionante. Déjame servirte una copa. Sabéis que soy doctora, y aún así usáis un método tan burdo para drogarme. Deberías haber elegido el camino fácil. Chicos, sujetadla. Ni siquiera me traje la cartera. Creo que mencionó ir al salón fluvial del Hotel Zenith. ¿Intentando escapar? Déjame que te diga una cosa. La señorita Torres lo dejó claro hoy. No sales de aquí en una pieza esta noche. Yo soy la salvadora de la matriarca de los Castillo. ¿Quién se atreve a ponerme una mano encima?
Médicos que han tratado a la señora Castillo. Hay a montones. No pensarás de verdad que eres tan especial, ¿verdad? Y viniste corriendo hasta aquí, solo para lamerle las botas a la señora Castillo. Ja, ja, ja. Me has mentido. La matriarca de los Castillo ni siquiera iba a venir. ¿Y qué si mentí? Soy la ahijada que la propia señora Castillo reconoció. Con tu vida miserable, ¿te atreves a enfrentarte a mí? Hoy estoy aquí para decirte lo estúpido que es meterse conmigo. Sujetadme las manos. Soltadme. ¿Qué os creéis que hacéis? ¿No eres tú la que siempre alardea de sus habilidades médicas? Estas manos tuyas son todo tu mundo. ¿A que sí? En cuanto empiece a cortarte los dedos, uno por uno, a ver cómo sostienes un bisturí o conquistas a la señora Castillo. Suéltame. ¡Uf! ¡Lárgate, inútil de mierda! ¡Ay! ¡Uf! ¡Uf! Me has dejado las manos hechas un asco. Señorita Torres. Señorita Torres. Señorita Torres, no debería ocuparse de este trabajo sucio. Nosotros nos encargamos. Lo que estáis haciendo es ilegal. Eva Torres cuenta con el respaldo de la familia Castillo. ¿Y vosotros? ¡Claro que están bajo mi protección! Lilia, hoy no sales de aquí, pase lo que pase. Mi consejo, mejor ahorra energías. La habéis oído. Con la señorita Torres aquí, ¿de qué tenemos que temer? He oído hablar de un perro que pide prestada la fuerza de su amo, pero nunca de uno que pide prestada la de otro perro. ¿Así que somos perros? Pues tendremos que despedazarte, pedazo a pedazo. Lilia. ¿Quién coño es ese? ¿Te has vuelto loca? Aquí no se permiten entregas. Señor Castillo. ¿Señorito? Esto es... ¿Conoce a alguien que se llama Eva Torres? Ella reservó una sala privada. ¿Dónde está? Eva Torres. Se refiere a la señorita Torres, ¿verdad? Están en el salón fluvial. Le llevaré. Vamos. Esto de aquí es lo bueno de verdad. Pega de lo lindo. Esto es mucho más potente, 10 veces más fuerte que el último trago, quizás incluso más. Perfecto para una virgen púdica. Como tú, te va a sentar de maravilla. Lilia, en cuanto la señora Castillo te vea con esa pinta de zorra, da igual lo que digas, no te va a volver a creer ni una palabra. ¿No te da miedo que la matriarca de los Castillo se entere? ¿Enterarse de qué? Hace un rato mandé a apagar las cámaras de seguridad del hotel. ¿Yo hoy no he estado aquí? Ah, sí, claro. Aquí nadie ha visto hoy a la señorita Torres. Muy bien. Se supone que yo estoy en el spa ahora mismo. Es toda vuestra. Cuidad bien de Lilia por mí. No te preocupes. ¡Eva Torres! Más tarde empezamos arrancándote el pelo y las uñas. Un poco de dolor. Te hace tensarte cuando llegue el momento de follarte. ¡Suéltame! ¡Suelta! ¡Suéltame! ¡Suelta! ¡Suéltame! Lilia. ¿Quién es ese? Ni idea. Si no fuera pleno mediodía, juraría que estoy viendo un maldito fantasma. Es el señor Castillo. ¡Sigue vivo! Lilia. Samuel. ¿Quién demonios hizo esto? ¿Quién te crees que eres? ¿Sabes de quién es este evento? Gerente Valdés. ¿A qué esperas ahí parado? Como la señorita Torres se entere de esto, de que has dejado entrar a este para armar jaleo, despídete de tu puesto de gerente. Esa Eva Torres solo es la ahijada de la familia Castillo. ¿Cómo va a compararse con el auténtico príncipe heredero de la familia Castillo? Abrid los malditos ojos y mirad quién es este hombre en realidad. Me da igual quién sea. Dudo que nadie en Ciudad Meridiana tenga más poder que la señorita Torres. Entonces, que baje Eva Torres ahora mismo. Tengo cuentas que saldar con ella y quiero que sea cara a cara. ¿Qué es señorita Torres? Siendo generosos, es la ahijada de la familia Castillo. Pero siendo realistas, no es más que un juguete que la señora Castillo tiene para entretenerse. No es diferente de un perro o un gato. El verdadero poder en la familia Castillo recae en este príncipe heredero. Si queréis hacer la pelota, al menos sabed a quién se la hacéis y si os merece la pena. ¿Príncipe heredero? ¿Él es el señor Castillo? ¿No había muerto? Cuando vayas al infierno, ve y pregúntale a la parca si el señor Castillo está muerto de verdad. ¡Imbécil!
Señorita Torres, el señor Castillo acaba de aparecer de la nada. Tienes que volver, ahora. ¿Qué señor Castillo? ¿Cuál de ellos? ¿Te refieres a...? Te refieres al príncipe heredero de la familia Castillo. Ethan Castillo. El señor Castillo. Acaba de llegar de repente. ¿Estás loca? ¿Hablando tonterías a plena luz del día? ¿Ethan? Mi hermano lleva muerto años. Es la verdad. Todos lo vimos con nuestros propios ojos. El director del Hotel Zenith lo confirmó personalmente. Ese hombre era el señor Castillo, señorita Torres. Solo seguíamos sus órdenes. Por eso fuimos tras Lilia. Tiene que salvarnos. Imposible. ¿Cómo es eso posible? Ethan, lleva muerto siglos. Envíame las grabaciones ahora mismo. ¿Las grabaciones? Usted mandó a alguien a desconectarlas esta mañana. ¿Entonces Lilia me mintió? Ethan no murió entonces. ¿Entonces el que Lilia trajo al hospital? El que ha estado a su lado, ese fantasma enfermizo, es Ethan. Por favor, que no sea él. Samuel, me duele mucho. Me duele. Te llevo al hospital. Ahora mismo te llevo. ¡Alto! Hasta que no vuelva la señorita Torres. No vais a ningún sitio. ¿Buscáis la muerte? Ninguno de nosotros ha visto realmente al señor Castillo. ¿Y si este tipo sobornó al director para engañarnos y llevarse a Lilia? Si la señorita Torres vuelve y ellos se han ido, estamos muertos. Fuera de mi camino, o no dudaré en mandaros a todos al infierno. Paradlos. Ethan, ¿dónde está Ethan? El señorito Castillo se llevó a Lilia al hospital. Antes de irse, me dijo que arreglaría este asunto con usted. ¿Estás segura de que era Ethan de verdad? ¿No murió hace años en aquel accidente aéreo? ¿Estás totalmente segura? ¿De verdad viste bien? Lo vi claramente. Señorita Torres, este hotel es una subsidiaria de la Corporación Castillo. Durante la ceremonia de inauguración ya he visto al señorito Castillo. Sin lugar a dudas, era él. Ethan no está muerto. ¿Ethan está vivo? Estoy perdida. Esta vez sí que estoy jodida. Si esa vieja bruja se entera de que le mentí, no solo perderé todo, acabaré hecha pedazos. ¿Por qué? ¿Por qué el cielo se ensaña así conmigo? Ethan. Como pensaba, en cuanto oye el nombre del señorito Castillo, su condición de ahijada favorita no sirve para nada. Mire, señorita Torres, en lugar de quedarse aquí de rodillas debería ir al hospital y disculparse con el señorito Castillo. Por el bien de la familia, el señorito Castillo probablemente no se enfadará demasiado. Tiene razón, el hospital. Iré al hospital ahora mismo. Tengo que ir al hospital ya. Señorito, espere un momento, por favor. Está bien, saldré un momento. ¿Señorito? ¿Señorito? Señorito, ¿está bien? ¿Está bien? Señorito, ¿me escucha? Se desmayó por el shock y la pérdida de sangre. El corte en la mano es profundo, pero no ha tocado ningún nervio. Con un poco de descanso se recuperará del todo. Gracias. Lo siento mucho. Nunca debería haberte dejado marchar. ¿En qué estaba pensando, dejándote ir sola? ¿Por qué te disculpas, bobo? No me dejes, Lilia, por favor. Pensé que iba a perderte. Eso nunca pasaría. No me vas a dejar nunca. ¿A que no? Incluso si recupero la memoria, no me echarás, ¿verdad? ¿Eso quiere decir que tú también me quieres? ¿Eh? Es que... Te quiero. Lilia. Dime que tú también me quieres, ¿vale? Samuel. Es que... Lilia. Dímelo, solo una vez. Dímelo. Es que... Te quiero. ¿En qué habitación está Lilia? No lo sé. ¿En qué habitación está Lilia? No lo sé. Oye, ¿en qué habitación está Lilia? Por ahí. Eva Torres, ¿cómo te atreves a venir aquí, al hospital? ¿Dónde está? ¿Dónde lo has escondido? No. No. No, no.
¿Dónde demonios has escondido a Ethan Castillo? Dímelo, dímelo ahora. ¿Te has vuelto loca? ¿Quién es Ethan Castillo? Ni siquiera lo conozco. ¿Cómo dices? ¿No conoces a Ethan Castillo? Casi me mataste en el Hotel Zenith. No te creas que te vas a salir con la tuya haciéndote la tonta. Mirando a Lilia así, ¿de verdad no conocerá a Ethan Castillo? Si lo conociera, no me habría dejado robarle su identidad. A menos que... o ese gerente me mintió. O Lilia simplemente no sabe que el hombre que la salvó fue Ethan Castillo. Perfecto. ¿Perfecto? ¿Qué tiene de perfecto? No paras de decir lo bien que te trata la señora Castillo. A lo mejor deberías pedirle que te busque un médico para que te examine. Lilia, esta vez no me puedes culpar a mí. La culpa es de tu propia estupidez. Esta increíble fortuna debería ser mía. Es toda mía. He dicho que no conozco a Ethan Castillo. ¿Y eso es motivo para estar tan contenta? ¿Quién era esa? Era Eva Torres. Entró como una loca, haciendo un escándalo. Insistía en que le entregara a Ethan Castillo. Pero si ni siquiera conozco a ningún Ethan Castillo. Ah, Eva Torres, justo a tiempo. ¿Intentas escaparte? No se irá a ninguna parte hasta que la tenga bien sujeta. Samuel. ¿Qué pasa? Dime qué quieres. Deja de moverte. Necesito que te calmes. Desde que Eva se mudó con los Castillo, se ha vuelto completamente loca. Sobre todo ahora mismo. No paraba de insistir en que conozco a Ethan Castillo. Deberíamos alejarnos de los ricos. Que tienen un tornillo suelto así. Solo los fuertes dictan las reglas. No voy a permitir que Lilia siga sufriendo estos abusos. En 3 días, haré que la Corporación Castillo venga a suplicar por la paz. No puedo confiar en Lilia por completo. Tenemos que asegurarnos de que Ethan Castillo esté realmente muerto. Id al lugar del accidente aéreo de Ethan, ahora. No dejéis ni una piedra sin remover. Esta vez quiero verlo con vida o muerto. Si Lilia esconde a una persona viva, no le será nada fácil. ¿Es verdad? Se lo preguntaré yo misma. ¿Quién es? Soy Eva Torres. ¿Qué hace aquí? ¿No le ha hecho ya suficiente daño a nuestra familia? Señor Vargas, mis asuntos con Lilia están cerrados. Al fin y al cabo, fuimos vecinos durante más de 10 años. Me da pena ver que se aprovechen de usted. Por eso estoy aquí. ¿De qué se trata? ¿Conoce a este hombre, verdad? ¿No es ese Samuel? Últimamente anda suelto un estafador que se fija en chicas jóvenes. Les saca dinero y favores sexuales. He oído que Lilia ha estado saliendo con alguien últimamente. ¿No será él, verdad? ¿Está diciendo que es un estafador? Así que sí lo conoce. ¿Dónde se esconde? ¿Sigue escondido en tu casa? ¿Cómo conoció a Lilia? ¿Cuánto tiempo llevan saliendo? ¿Qué tan en serio es? ¡Dilo ya! Samuel es un chico muy majo. ¿De verdad iba a ser un estafador? ¿De verdad ha venido Eva hasta aquí? ¿Solo para avisarnos de un timo? ¿Desde cuándo se preocupa tanto por nosotros? Está tan desesperada por saber de Samuel que tiene que estar tramando algo. No se lo puedo decir, ni hablar. Dímelo de una vez. ¿Dónde diablos se mete ese tío? No lo sé. ¿Qué? Es que yo pensaba que el chico era bastante guapo. ¿Cómo va a ser un estafador? ¿De verdad me estás diciendo que no lo conoces? No digas que no te avisé. Encubrir a un delincuente también es delito. Tú y tu hija, si no queréis acabar vuestras vidas, pudriéndoos en la cárcel, más os vale hablar. ¿Estás mal de la cabeza? ¿O es que no oyes? Que no lo conozco, te lo he dicho. Largo, ahora mismo. Viejo bastardo, me las pagarás por mentirme. ¿Será posible que Lilia no conozca a Ethan Castillo? Te lo dije, tiene una vida miserable. Ni siquiera es capaz de agarrar la fortuna que le cayó del cielo. Oye, Lilia. Eva vino a preguntar por Samuel. No le dije nada. Seguro que está tramando algo. Tened cuidado los dos, ¿vale? Vale, papá. Tú también ten cuidado. Ajá. ¿Qué pasa? Pareces molesta. Eva ha ido a casa de mi padre a preguntar por ti. Parece que le caes muy bien.
¿Podrías no decir cosas tan asquerosas? Lo único que podría tener a Eva, tan alterada ahora, tiene que tener que ver con la familia Castillo. Podría ser que tú seas de la familia Castillo. ¿Sabes? Mirándote bien, sí que te pareces un montón a la señora Castillo. Y además, me han dicho que el señor Castillo es un auténtico gurú de la tecnología. Y tú tienes el mismo talento. Ya. Soy el hijo legítimo de la señora Castillo. Yo soy Ethan Castillo. Pero bueno, te apuesto lo que quieras a que Eva Torres sabe quién eres de sobra. ¿Y si voy yo a sonsacarle algo? A lo mejor así averiguamos de una vez quién eres en realidad. Si me nombras delante de ella, se va a poner en guardia seguro. No te va a soltar ni una palabra. Tienes razón. Vale, no te comas más la cabeza. Da igual quién fui en el pasado, ahora mismo. Solo soy tu Samuel. Sí. Esa Eva Torres anda suelta armando jaleo. Ya va siendo hora de que le devolvamos el favor. Señora Castillo, mire qué collar nuevo me he comprado. Por su culpa, las acciones de la Corporación Castillo se han ido a pique. Hemos perdido lo suficiente como para comprar ni se sabe cuántos collares como este. Y a usted parece que le da igual. Mi escándalo. ¿De qué escándalo habla? Ahora Internet está que arde con denuncias de cuando era médica. Montones de casos de negligencia médica y quejas de pacientes. La reputación de los Castillos se va a ir al traste por su culpa. No es verdad. Son todo mentiras. Me están difamando. Te acogí como ahijada por Ethan. Y tú, y ahora estás hundiendo la empresa que Ethan dejó. Así que no me culpes si me pongo dura. Señora Castillo, por favor, a mí me han hecho una injusticia. Me da igual si es verdad o mentira. Tienes que solucionar este problema ya. De lo contrario, para proteger la reputación de la empresa, no me quedará otra que cortar por lo sano contigo. ¿10 millones de euros? ¿Solo para borrar unas publicaciones en Internet? Mejor me robas directamente. ¿De dónde sacaste toda esta información? ¿Quién demonios eres? ¿Y? ¿Pagas o no? ¿Tú? 10 millones de euros es mucho dinero. Necesito unos días para reunirlo. Primero borra esas publicaciones. Tienes un día. Después, se acabó. Si no te doy una buena lección, no vas a aprender nunca. ¿De qué estás hablando? Últimamente has estado muy ocupado. ¿Qué te tiene tan ocupado? Lilia, ¿y si te diera la Corporación Castillo? ¿La Corporación Castillo? ¿De qué estás hablando? ¿Sabes qué? Tienes razón. La Corporación Castillo, ¿eso qué vale? Entonces te daré una empresa que es 100 veces más poderosa que la Corporación Castillo. ¿Qué te parece? ¿Y esta ambición de repente, de dónde sale? Pero no puedo cortarle las alas así. Vale. Pues entonces, Samuel, más te vale dar el 100%. Lilia, tranquila. Ese día llegará pronto. Ajá. Esta pequeña empresa llamada Llama Estival, ¿de dónde diablos ha salido? Es como un perro rabioso, mordiendo los talones de la Corporación Castillo. Quien esté detrás de ella realmente sabe lo que hace. A la Corporación Castillo le han dejado casi sin espacio para respirar. Por fin he logrado borrar todas esas publicaciones en Internet. Del todo. 10 millones de euros. Todo el tiempo que pasé adulando a la familia Castillo, viviendo con miedo, se esfumó, así sin más. Te estoy hablando a ti. ¿Me estás escuchando siquiera? Señora Castillo, ya me he encargado de todos esos escándalos. Tú. Vaya a negociar con el director de Llama Estival, ahora mismo. Haga las paces. Asegúrese de que dejen de atacar a la Corporación Castillo. Llama Estival. Existe un misterioso señor Z, acumulando miles de millones de euros en solo unos días. Ha estado enviando invitaciones a todo el mundo, exigiendo que todos asistan a su baile de máscaras. ¿Cómo puede haber alguien tan arrogante? Tiene el capital para respaldarlo. Incluso corre el rumor de que conocerlo podría convertirte en la próxima Corporación Castillo. ¿De verdad es tan poderoso? En el baile. Tengo que conocer a este señor Z, pero antes de eso, la Corporación Castillo no puede tener ni un solo fallo, así que necesitas ocuparte de Llama Estival, preferiblemente adquiriéndola. Que la Corporación Castillo la adquiera sería un honor para ellos. No se preocupe, señora Castillo. Yo me encargaré. Samuel, ¿qué hacemos aquí? Solo espera, te vas a llevar un espectáculo.
Eva, ¿qué hace ella aquí? Así que eres la directora de Llama Estival. ¿A qué viene tanto secretismo? ¡Muéstrate! Cualquiera que esté relacionado con la Corporación Castillo no es bienvenido aquí. Si no vienes a hablar, puedes marcharte. Tu voz me suena familiar. ¿Quién eres en realidad? ¿Guardas rencor a la Corporación Castillo? Eso no viene al caso en la discusión de hoy. Montando un espectáculo. Estoy aquí representando a la Corporación Castillo para adquirir tu patética y pequeña compañía. Así que sal y firma el contrato de una vez. Que te quede claro esto. La Corporación Castillo me está rogando. Si quieres paz, demuestra algo de sinceridad. Por ejemplo, retírate de la licitación del proyecto de Ciudad del Sur. Atacar a la Corporación Castillo así... Samuel va en serio. Solo eres una pequeña startup y te atreves a amenazar a la Corporación Castillo. ¡No te confíes! Sal ahora mismo. Voy a ver con mis propios ojos quién eres en realidad. Si te atreves a tirar esta pantalla y hacerla pedazos, entonces la Corporación Castillo y yo estaremos en guerra para siempre. No te atrevas a pensar que puedes tocar un pelo de la Corporación Castillo. En cuanto el señor Z se una a la Corporación Castillo en unos días, ni siquiera tendrás oportunidad de arrepentirte. ¿El señor Z se une a la Corporación Castillo? ¿Cómo no me he enterado? Tú solo eres un pequeño pez. Información confidencial de la industria como esta. ¿Crees que mereces enterarte? Yo sé una cosa, el señor Z nunca se rebajaría a tratar con la Corporación Castillo. Si dejas pasar esta oportunidad de paz hoy, entonces de verdad no tendrás una última oportunidad para retractarte. Ya que estás tan decidido a cavar tu propia tumba, no voy a molestarme en gastar saliva contigo. Samuel, ¿qué ha pasado aquí? Te lo dije, que te encontraría un respaldo aún más fuerte que la Corporación Castillo, y ya está a punto de ocurrir. Pero esa persona que ella mencionó, el señor Z, suena a alguien muy poderoso. Si él se asocia con la Corporación Castillo, nosotros... Aunque lo olvide todo, jamás olvidaré protegerte a ti. Ven conmigo al baile de gala mañana. Tengo una sorpresa para ti. ¡Una sorpresa! Ese imprudente pedazo de basura. No creo que pueda causar ningún daño real. Soy la señorita Torres, de la familia Castillo. Quiero sus grabaciones de seguridad ahora mismo. Sí, enseguida, por favor. Señorita Torres. Maldita sea. Lleva una máscara. Ni siquiera se le ve la cara. Lilia. ¿Qué hace ella con el director de Llama Estival? Qué raro. Tenía una cita con Lilia para un control. Ni la he visto. Ni rastro de ella. Incluso su clínica está cerrada. Ya se ha arrimado al sol que más calienta. ¿Para qué seguiría esforzándose como doctora? ¿Qué? Esa Lilia tan buena en la que tanto confiabas ha enganchado al jefe de Llama Estival. Endulzarle el oído a un tío es mucho más fácil que tratar pacientes. ¿Llama Estival? Sí, esa misma. La que siempre ha sido una espina clavada en el costado de la Corporación Castillo. ¿Cómo es posible? Lilia, ¿cómo puede andar metida con Llama Estival? Creía que era una buena doctora. ¿Por qué haría algo así? Esto es de las cámaras de vigilancia del hotel. Lilia y alguien de Llama Estival entraron agarrados de la mano y se escondieron a propósito tras una mampara para ver cómo me humillaban. Puaj, ¿lo ves? Es ella de verdad. ¿Por qué haría algo así? La gente siempre quiere más. Si puede forrarse con solo abrir las piernas, ¿para qué va a matarse a trabajar como doctora? Asqueroso. Es que jamás pensé que lo haría delante de mis propias narices. Le dijo a la gente de Llama Estival que bajo ningún concepto dejara escapar a la Corporación Castillo. Sé que me ha tenido envidia desde que éramos niñas, pero nunca pensé que también odiara a la familia Castillo. Lo siento mucho, señora Castillo. Esto es en parte culpa mía. No solo no conseguí adquirir Llama Estival, sino que además provoqué a Lilia. Incluso dijo que se aseguraría de que Llama Estival acabara con la Corporación Castillo. ¡Qué descaro! ¿De verdad se cree que, solo porque Ethan se ha ido, la Corporación Castillo se ha quedado sin sucesor? Y yo que confiaba tanto en ella. Que sea una zorra ya es bastante malo, pero ¿desafiar a la Corporación Castillo? Vale, voy para allá ya mismo, a arrancarle la careta a esa hipócrita. Matar dos pájaros de un tiro. Ahora sí que te la has cargado, Lilia. ¿Cuál debería elegir? Tengo que atender esta llamada. Vale. ¿Sí? ¿Qué pasa? Para el baile de máscaras. No hace falta que sea muy formal, ¿verdad? Lilia. Señora Castillo, ¿qué quiere decir? ¿Y bien? ¿Acaso crees que esa bofetada no estaba justificada? Así que por eso en la clínica no la encontré. Lilia, estaba aquí todo el rato, ocupada. Señora Castillo, no me he sentido bien últimamente. Me perdí nuestro chequeo. Si eso le molesta, yo podría... Sé que es una persona muy ocupada. Ocupada en juntarse con hombres de mala vida. Claro, a usted no le importa la vida o la muerte de una vieja como yo. ¿Qué está intentando decir? No finja ser tonta. ¿Qué relación tiene con el director de Llama Estival? Entraron cogidos del brazo en un hotel.
No fueron allí solo a hablar, ¿verdad? Señora Castillo, no es lo que piensa. Es que solo estábamos... Creí que era una buena chica, una doctora decente. Nunca supe que sus celos eran tan profundos. Ayer avergonzó a Eva, ¿y ahora se atreve a desafiar a la Corporación Castillo? Señora Castillo, no sé qué le ha contado Eva Torres a usted, y no puedo discutir asuntos de la empresa, pero se lo prometo, todo fue legal y según las reglas. ¿Promete? ¿Con qué? ¿Con su penosa integridad o con ese cuerpo que tiene? Señora Castillo, me ha malinterpretado. Oh, sí. Me equivoqué, claro que sí. Creí que era una chica amable e inocente. Una doctora con principios y compasión. Eva me dijo antes que la despidieron del hospital por conducta inapropiada. Y yo en realidad pensé que la habían tratado injustamente. Quería defenderla. Conseguir justicia para usted. Yo... ¡Qué idiota fui! Señora Castillo, por favor, siéntese. No me toque. Hoy, aunque Ethan estuviera aquí, mantenga sus manos asquerosas lejos de mí. Señora Castillo. Aléjese de mí. No quiero su ayuda. ¿Qué ha pasado? Es la matriarca de los Castillo. Se alteró demasiado y le provocó un ataque al corazón. La familia Castillo. ¿Por qué me suenan tanto? La señora Castillo me acusó de querer seducirte. Dijo que estaba atacando a la Corporación Castillo. Le provocó un ataque al corazón. Y encima ni me dejó ayudarla. Sin el señor Castillo, la familia Castillo. Es un tigre sin dientes. Un buen trozo de carne jugosa, ahí tirado. No puede con él y no deja que nadie más le dé un bocado. ¿Crees que lo finge? Tiene una enfermedad cardíaca. Solo le hice... unos primeros auxilios básicos. Aún tenemos que llamar a su familia. Señora Castillo, ¿verdad? No sé si me oye, pero se lo digo solo una vez. En los negocios, solo sobrevive el más fuerte. Luchamos, nos damos de hostias. Así es. Pero que usted ataque a alguien personalmente. A su edad, debería pensárselo 2 veces. Antes de que se arruine la salud. Basta, es todo un malentendido. Cuando la Corporación Castillo nos tenía en el punto de mira, estábamos 100 veces peor que ellos. ¿Qué derecho tiene para ir a por ti? Se lo explicaremos más tarde. Mejor vámonos. Si se despierta y me ve, se va a alterar de nuevo. Ethan. Ethan. Señora. Ethan. Señora. ¿Cómo se encuentra, señora? La gente de aquí dijo que se desmayó. Se parece muchísimo a Ethan. Desde que el joven maestro falleció, está teniendo alucinaciones. Tiene que cuidarse de verdad. Nunca encontramos el cuerpo de Ethan. ¿Y sí? ¿Sigue con vida? Entonces investiga esto ahora mismo. Ese hombre que anda con Lilia. Sí. Ve, ahora. No puedo evitar pensar en cómo estará la señora Castillo. Samuel, ¿qué haces aquí? ¿Qué es esto? Ábrelo, a ver si te gusta. Wow, es precioso. Esto debe de haber sido carísimo. Si sales conmigo y te preocupas por lo que cuesta un vestido, entonces yo sería un completo fracasado, ¿no te parece? Pero, nosotros... Shh, este es el primer regalo que te hago, no hay discusión, pruébatelo, a ver qué tal te queda. Vale, pero esto, ¿cómo me lo pongo? Ah, ¿por qué no me das un momento? Déjame ayudarte. Samuel, es que... yo... Samuel, yo no... Samuel. 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 Yo... Si sigues llamándome así, voy a perder los estribos. Señora Castillo, es cierto que Lilia vive con un hombre, pero casi nadie lo ha visto. Incluso su nombre, Samuel, también es falso. ¿Podría ser realmente Ethan? No me lo creo. Si el señorito estuviera realmente vivo, ¿por qué no habría vuelto a casa? Tiene razón. Para alguien como Lilia, esconder a un hombre extraño en su casa no me extraña nada. Señora Castillo. Vaya. Nada mal. Vestida así para el baile de gala, pocos hombres podrán resistirse a ti, incluido ese señor Z. Él no será la excepción. Me alegra poder ayudarla a usted y a la Corporación Castillo. Buf. Desde que Ethan falleció, el precio de las acciones no ha parado de caer y la Corporación Castillo ha ido a menos. Incluso una empresa pequeña como Llama Estival se atreve a faltarle el respeto a la Corporación Castillo. Eva, si tú consigues que el señor Z acepte colaborar, te entregaré la Corporación Castillo. ¿De verdad? Ahora eres mi única hija.
Si realmente tienes lo que hace falta, entregarte a la Corporación Castillo es lo más natural. Entonces espere mis buenas noticias. En este caso, quien se interponga en mi camino debe ser eliminado. Llama a Estival. ¿No tienes vergüenza? ¡Ay! ¿Estás bien? Estoy bien. ¿Intentas escapar? ¿Qué haces? ¿Por qué la has empujado? Solo perdió el equilibrio. No la he empujado. Casi me muero. ¿Crees que yo arriesgaría mi vida solo para incriminarte? ¡Venga ya! ¡Vengan todos a ver esto! Se están confabulando contra una mujer. Y me están incriminando. Intentan extorsionarme para sacarme dinero. ¡Dios mío! ¡Vengan todos a mirar! Mire, usted ya es mayor, váyase. Pero ella claramente... ¡Es él! Intentó golpearme con una maceta. Señorita Torres, el plan ha fracasado. Inútil, incompetente. Ni siquiera puedes matar a una mujer. Eva Torres, ven aquí ahora. ¿Eh? Vale, pues quédate ahí. De todos modos, nos veremos pronto. ¿Quién eres tú? ¿Qué quieres? Oye, Eva se ha vuelto loca de remate. ¿En serio te ha enviado para matarme? Yo no sé de qué me hablas. Nada. Por aquí pasaba. Da igual, ¿para qué voy a necesitar que confieses nada? ¿Confesar qué? Estoy aquí para darte una paliza, para que Lilia se desahogue. ¿Y ahora qué? El baile de máscaras es mañana. Eva no tendrá tiempo de hacer nada. Incluso si se desespera e intenta algo imprudente, nada podrá hacer para evitar la caída de la Corporación Castillo. Toma esta propuesta de negocio. Al señor Z le va a flipar. ¿No vas a entrar conmigo? Tú entra primero. Tengo una sorpresa para ti. Estás deslumbrante. Pasa. Lilia, usé tu identidad para fundar Llama Estival. Era para este día. La familia Castillo usó su estatus para humillarte. Por eso te voy a elevar a una posición aún más alta, para que puedas hacerlos caer con tus propias manos. Ha llegado la matriarca de los Castillo. Ha llegado la señorita Torres. Señora Castillo. Buenas tardes, señorita Torres. Buenas tardes, señora Castillo. Buenos días, señora Castillo. Señorita Torres. La señorita Torres está absolutamente deslumbrante esta noche. Por ti, el señor Z se atrevería a elegir asociarse con la Corporación Castillo. me halaga. Toda la élite de Ciudad Meridiana está aquí esta noche. La influencia de ese señor Z es aún más aterradora que la de Ethan en su día. Vámonos. ¿Por qué sigue dándoselas de importante? Su único heredero ha desaparecido. La Corporación Castillo lleva un tiempo acabada. Últimamente, hasta una empresa pequeña les ha estado pasando por encima. ¡Qué ridículo! Sí. Creo que se llama Estival. Nadie sabe de dónde salió. En cuanto apareció, fue rápida y despiadada. Parece que la señora Castillo va a jugárselo todo a conseguir un acuerdo con el señor Z. ¿Veis? Incluso está usando una trampa de seducción. ¿Qué demonios es Llama Estival? Eva, debes asegurar el trato con el señor Z hoy. Quiero que todo el mundo sepa que Llama Estival no es rival para la Corporación Castillo. Ayer no nos libramos de Lilia, pero hoy, pase lo que pase, no puede encontrarse con el señor Z. ¿Quién es esa joven? Parece que el plan de trampa de seducción de la señora Castillo está a punto de fracasar. Señora Castillo, ¿cómo se ha sentido últimamente? Lo que más deseas es verme muerta. Deja de fingir y de hacerte la buena e inocente. Señora Castillo, me ha malinterpretado. Ya he escuchado suficientes mentiras tuyas. Y otra cosa, mujeres como tú, que harían cualquier cosa por medrar, he visto a montones. Lilia, con la señora Castillo y yo aquí, nadie puede tocar la empresa de Ethan. Muy bien. Ya que te atreves a enfrentarte abiertamente a la Corporación Castillo, pues yo no me voy a contener. ¿Contenerte? Eva intentó matarme. ¿Y a eso le llama contención? Eso es imposible. Eva Torres, tenías el valor de hacerlo, pero no de admitirlo. ¿Admitir qué? Yo no hice nada. ¿Tienes alguna prueba? Eva le salvó la vida a mi hijo. Su carácter es intachable, a diferencia de cierta persona que está aquí. Oh, por favor. Ese vestido tuyo no te salió barato. Con esa clínica tan pequeña que tienes, ¿cómo podrías permitírtelo? No eres más que una cazafortunas destroza hogares. ¿Cómo te atreves a cuestionar a mi hija?
Dejando eso a un lado, ahora estás cuestionando públicamente a la Corporación Castillo. Eso por sí solo es un delito capital. Ahora mismo, ojalá te murieras ahora mismo. Señora Castillo. Señora Castillo, siempre pensé que era una persona razonable, una persona digna que distinguía el bien del mal, pero su actitud hoy es decepcionante. ¿De qué te haces? Seduces a los hombres, montas una empresa de pacotilla, ¿y ahora te atreves a decepcionarte de la señora Castillo? Ya verás. Hoy, la Corporación Castillo cerrará el trato con el señor Z. Has estado viviendo a costa de la Corporación Castillo. Sin ella, no eres nada. Si la Corporación Castillo cae, todo tu mundo se vendrá abajo, ¿verdad? Pues hoy voy a destrozarte ese cielo. Me he ganado este estatus con mis maquinaciones. No voy a permitir que Lilia lo haga inútil. Exacto. Todos. Hoy, la Corporación Castillo cerrará el trato con el señor Z. En nombre de la Corporación Castillo, os prometo a todos que, a partir de ahora, para todas las colaboraciones, ofreceremos un margen de beneficio del 30%. ¿30%? 30%. Eso es una fortuna. Nadie aquí puede competir ahora con la Corporación Castillo. Parece que el señor Z solo puede trabajar con la Corporación Castillo. Esta es una oportunidad única en la vida. Sin embargo, con una condición, esta mujer debe ser expulsada del baile de gala. Lilia, después de hoy, ni siquiera serás digna de admirarme. La matriarca de los Castillo. ¿No piensas detenerla? Señora Castillo, hoy es la oportunidad perfecta para darle una lección y dejarle claro a todos quién manda en la Corporación Castillo. La matriarca de los Castillo. ¡Cállate! Hoy voy a darle una lección que no olvidará. En nombre de la señora Castillo y de la Corporación Castillo, todos los aquí presentes son la gente más poderosa de Ciudad Meridiana. Aunque te hagamos pedazos, nadie nos pedirá cuentas. Mi propuesta de negocio. ¿Duele, Pero pensándolo bien, a lo mejor cuando el señor Z vea esto, hasta querrá trabajar contigo. Suéltame. Ni siquiera jugamos en la misma liga. Yo, la señorita Torres, destruiré todas tus esperanzas e ilusiones. Será pan comido. Cómetelo. Trágate hasta la última miga. Tu propia propuesta de negocio debe de estar deliciosa, ¿eh? Si el señor se te ve así, tampoco querrá hacer negocios con la Corporación Castillo. Todos los presentes son personas poderosas de Ciudad Meridiana. ¿De verdad crees que el señor Z te va a creer a ti y no a nosotros? Lo único que tenemos que decir es que arruinaste el baile, así que no nos quedó más remedio que echarte. Estoy segura de que el señor Z nos dará la razón. Eso no va a pasar. Lilia, ¿estás bien? Estoy bien. ¿Quién ha sido? Esa voz... Si es alguien de la Corporación Castillo, no quiero verlo. ¿Tú? Si no tienes nada que decir, lárgate. Eres tú. Señora Castillo, él es el que me humilló. El director de Llama Estival. También es el hacker que atacó a la Corporación Castillo antes. He oído su voz en casa de Lilia. Así que ellos dos llevan juntos todo este tiempo. Vaya, vaya. Primero rechazaron nuestra oferta y luego fundaron Llama Estival para oponerse. Que quede claro, hoy nadie se va de aquí. Señora Castillo, no se preocupe. Hoy me aseguraré de darles una lección. En aquel entonces, cuando me rechazaste, ¿ni se te pasó por la cabeza que acabarías así, eh? ¡Qué buena figura! ¡Qué lástima! No tienes ni pizca de decencia, comportándote como una zorra y una cualquiera. El que dé un paso al frente será expulsado de Ciudad Meridiana con ella. ¿Estás bien? ¿A qué estáis esperando? ¡Detenedlos! Tiene mucho valor para golpear a alguien de la Corporación Castillo.
Señorito Castillo, oí que después de esta última misión vas a volver para la ceremonia de sucesión. Como dicen, estás a un solo paso de heredar una fortuna multimillonaria. Ethan. Eva Torres. Eva Torres. Ethan. ¡Estás vivo! Ethan. Mi querido hijo. Eres tú de verdad, Ethan. Hijo mío. Siento haberte preocupado. Lo siento. Samuel es en realidad el hijo de la señora Castillo. Es el heredero que acaba de retirarse del servicio. Ethan Castillo. Tras el accidente aéreo, sufrí una lesión en la cabeza. Y perdí la memoria. Pero ahora estoy perfectamente bien. Con razón. Durante todo ese tiempo no encontraba ninguna noticia sobre ti. Cuando desapareciste, casi me voy a la tumba contigo, hijo mío. Hijo mío. Ethan Castillo está realmente vivo. Menos mal que no ofendimos a la familia Castillo. Parece que el trato con el señor Z va definitivamente a la familia Castillo. Ethan Castillo siempre ha sido un genio. Incluso antes de alistarse, ya había llevado a la corporación Castillo a convertirse en una empresa del IBEX 35. Y tras unirse a las fuerzas especiales, sus logros militares fueron aún más impresionantes. No. El señor Z no cooperará con la corporación Castillo. ¿Por qué? Yo soy el señor Z. Él es el señor Z. He decidido no cooperar con la corporación Castillo. El señor Castillo es en realidad el señor Z. ¿Cuánto más poder está ocultando? Cierto, si no es la corporación Castillo. ¿A quién elegirá? Ese es mi chico. Mientras estés sano y salvo, no importa con quién cooperes, sé que haces esto por el bien de la familia Castillo. Gracias. Estás en estado de shock. Ethan Castillo. ¿Cómo puedes ser Ethan Castillo? Yo. Quién soy no es importante. Ya sea Ethan Castillo o Samuel. Mi corazón sigue siendo el mismo. Lilia. Nunca dejaré que nadie vuelva a maltratarte. Mientras tú estés en mi futuro. Samuel. Samuel. Ethan. Samuel, aguanta. Ethan. Ethan, por favor. Si te llegara a pasar algo, yo tampoco podría seguir viviendo. Si Ethan Castillo se despierta, estoy perdida. ¿Por qué no pudo volver antes o simplemente morirse en ese accidente? Señora Castillo. En realidad, he contactado con un neurólogo. Podría ayudar a mi hermano. Voy a buscarlo ahora mismo. ¿Qué neurólogo? ¿De qué hospital es? A lo mejor hasta lo conozco. ¿Tú? ¡Quítate de mi camino ahora mismo! Si retrasas el tratamiento de mi hermano, ¿te vas a hacer responsable? Puedo. Soy doctora. He estado tratando a Samuel yo misma. Conozco su estado mejor que nadie. Creo que te da miedo que despierte y te ajuste las cuentas. ¿Intentando escapar? ¿De qué estás hablando? No deseo nada más que ver a Ethan despierto. Rezo por ello todos los días. El cielo debe de haber escuchado mis plegarias. Por eso me lo ha devuelto a mí. Eva. De verdad que eres la salvadora de los Castillo. Tengo la sensación de que te aterra que Samuel despierte. Sobre lo de antes. Esa bofetada de hace un momento. Ethan no estaba en sí. Cuando recuerde que fue Eva quien lo salvó, seguro que le pide perdón y le da las gracias por salvarle la vida. ¿Eva Torres salvó a Samuel? ¿Cuándo? Por supuesto. No paras de impedirme encontrar a un especialista. ¿Qué estás tramando? ¿Acaso no quieres que mi hermano mejore? ¿Acaso no quieres que nuestra familia vuelva a estar completa? Doctor, ¿cómo está? ¿Doctor? ¿Cómo está mi hijo? El paciente está despierto. Podéis verlo en su habitación en un momento. Vale, gracias. Ethan. Ethan. ¿Tú
¿Cómo te sientes? ¿Te sientes mal en algún lado? Solo recuerdo haber tenido un sueño muy largo. Me da vueltas la cabeza. El médico dijo, solo descansa y te pondrás bien. Eva, ven aquí. No, no, no. Vamos, ven, tú ven aquí. Ethan. Esta vez has logrado volver. Y todo ha sido gracias a Eva. ¿No crees que deberías agradecérselo? Señor Castillo. Por favor, te lo suplico. ¿Quién eres? Ethan. ¿Tú? ¿No te acuerdas de Eva? El señor Castillo sufrió un traumatismo cráneoencefálico grave. Otro impacto podría provocarle confusión en la memoria. Vamos a mantenerlo en observación un par de días más. Llámeme si necesita algo. Muy bien, gracias, doctor. Lo único que recuerdo es que después del accidente, mi mente es solo un montón de fragmentos borrosos. En cuanto a todo lo demás, solo recuerdo el presente. ¿No se acuerda? De verdad que no se acuerda de nada. Esto es un regalo caído del cielo. Es casi una intervención divina. Samuel. Te reconozco, Lilia. Ya veo, la famosa doctora Milagro de Ciudad Meridiana. ¿También has venido a tratarme? Samuel. ¿Qué estás diciendo? Ethan. Lilia es toda una mariposa social, ¿no? Lilia, en tu futuro, haz que yo esté en él. Vamos al hospital. Ahora te llevo al hospital. Vale. Si tú estás en mi futuro. Si no te acuerdas de mí, no tendremos futuro. Lilia. Si he olvidado algo, por favor dímelo. Por favor no dejes que esa cara luzca una expresión tan triste. ¡Es un fraude! ¿Un fraude? Ocultó a propósito tu paradero a la familia Castillo. Aprovechó tu amnesia para engañarte y hacerte quedarte, solo para ganarse tu cariño. Eva Torres. Aunque no confíes en mí, tienes que creer a la señora Castillo, ¿verdad? Ethan. He visto a Lilia muchas veces, pero nunca me habló de ti. Es difícil creer que no lo ocultara a propósito. En aquel entonces, no tenía ni idea de quién era Samuel. Eso es discutible. Aunque no lo supieras, que Ethan es el director ejecutivo de la Corporación Castillo, aún así lo sedujiste. Creaste Llama Estival para ir en contra de la Corporación Castillo. ¿No es esa la verdad? Eso no es... Así que así están las cosas. Entonces, Lilia, por favor, vete. ¿Samuel? ¿Qué es Samuel? Aquí solo está el señor Castillo. ¿A qué esperas? ¿Es que no lo oíste? Mi hermano te ha dicho que te largues. ¡Largo! Te ha dicho que te largues. ¡Largo! Ethan Castillo ha vuelto. Ese altivo e inalcanzable, el heredero de la Corporación Castillo, ha vuelto. Pero, ¿y el hombre que me amaba? ¿A dónde se ha ido? Lilia, con Ethan de vuelta con la familia Castillo, no tienes ni una pizca de suerte. ¿Con qué te quedas para enfrentarte a mí? Aunque ahora Lilia sepa que le robé el mérito, el único que puede probarlo, Ethan, resulta que tiene amnesia. ¡Ay! ¡Lilia! ¡Lilia! Hasta me estoy empezando a compadecer de ti. Ya ni siquiera quiero que mueras. Ver cómo sufres así me da aún más gusto. ¿Qué me está pasando? Enhorabuena, está embarazada. Este niño es igual que su padre, con un sentido de la oportunidad pésimo. Si Samuel se enterara del bebé, se pondría tan feliz. Al único que veo ahora es el señor Castillo. Ginecología y obstetricia. Lilia, ¿en serio estás embarazada? ¿Embarazada? ¿Cómo te atreves? Eva, ¿has perdido el juicio? Yo soy la que se está volviendo loca por tu culpa. ¿De quién es el bebé?
¿Es de Ethan? ¿Por qué no puedes largarte de una vez de mi lado, maldita sea? ¿Por qué tienes que venir a estropearme la oportunidad de tener riqueza y estatus? ¿Qué pretendes? Ni se te ocurra creer que por llevar al hijo de Ethan te vas a casar con él. La señora Castillo dijo que si Ethan sigue con vida, yo seré la joven señora de la familia Castillo. Así que ese es tu plan. Nunca permitiré que ese bastardo en tu vientre llegue a nacer. ¡Vámonos! Antes muerta, permitiré que le hagan daño a mi hijo. ¿Qué ocurre, señorita Torres? Sujetadla. Soltadme. ¡Lilia! No tengas miedo, cariño. Mamá te protegerá, aunque esté completamente sola. ¿Por qué? ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? ¿Qué hice para merecer ser madre soltera? ¿Y qué si es el señor Castillo? ¿Eso le da derecho a escaquearse de sus responsabilidades? Lilia, ¿qué más quieres de mí? Señor Castillo, estoy embarazada. Es tuyo. Lilia, ¿esto es una broma? ¿Qué pruebas tienes de que sea mío? ¿Solo con un papel? Para una prueba de paternidad, habría que esperar a que nazca, al menos. Entonces ya puedes largarte. ¿De verdad? ¿No te acuerdas de mí para nada? No importa quién fui antes. En este momento, solo soy tu Samuel. Estoy enamorado de ti. ¿Y tú podrías sentir lo mismo? Pero me dijiste que me amabas. Me prometiste que solo serías mi Samuel. Lilia. Estoy aquí. ¿Y ahora? ¿Te acuerdas de mí? Ahora te acuerdas, ¿verdad que sí, Samuel? Lilia, ¿qué le estás haciendo a mi hijo, Mamá. Lilia está embarazada. ¿Estás embarazada? ¿Del hijo de Ethan? Seguro que ya le has dicho a Ethan que este es su hijo, ¿verdad? Todavía no se acuerda de mí. Debería haberlo sabido desde el principio. Lo has escondido. Solo con tu palabra nunca conseguirías que Ethan se rindiera a ti. Una mujer como tú, capaz de todo para medrar en la sociedad, siempre tiene un plan B. ¿Un plan B? ¿Quién sabe si Ethan es realmente tu único hombre? El origen de este niño es cuestionable. Jamás lo reconoceré. ¿Crees que puedes entrar en la familia Castillo gracias a él? Ni lo sueñes. Señora Castillo, no todos ven a la familia Castillo como un trofeo cotizado. Si mi hijo tuviera que crecer en vuestra familia, me habría negado a darle a luz. ¿Qué acabas de decir? He venido para que Samuel responda, no para que vuestra familia lo insulte. Está bien, no lo reconoceréis. Yo sola me encargaré de criarlo. A partir de ahora, alejaos de nosotros. ¡No! ¡Ese niño no tiene derecho a vivir! ¿Quién sabe qué estás tramando? Lo criarías en secreto, para que compita con el futuro hijo de Eva por la fortuna familiar. Tú, no soy una despreciable como tú. Alto ahí. Deja que me explique. Nunca voy a permitir que ningún descendiente de la familia Castillo lleve tu sangre inútil. Di tu precio. ¿Cuánto para comprar a este cielo? ¿Dinero? Te prostituiste antes. ¿No fue por dinero? Este niño vale más que 100 de tus trapicheos. Si pudiera, desearía que mi hijo no llevara tus asquerosos genes. Mamá. Madre mía. Lilia. Aunque lleves en tu vientre al hijo de Ethan, yo sigo siendo su madre. ¿Cómo te atreves a pegarme? Mamá, ¿estás bien? Ethan, si hoy no te pones de parte de tu madre y le das su merecido, esta usará ese embarazo para salirse con la suya siempre. Está bien, está bien. ¿Qué quieres que haga? Dale una bofetada. Ahora, hazla entender lo ordinaria y descarada que es en realidad. Lilia, jamás permitiré que nadie vuelva a maltratarte. Eres un mentiroso, señor Castillo. ¿Tengo que suplicar tu piedad? Ethan, ¿a qué esperas? Hazlo. Vete.
No puedes dejarla ir. Tiene razón, señor Castillo. Acabo de faltarle al respeto a su madre e intenté sacarle dinero usando al bebé. He dicho que te vayas. Espera un momento. Ethan. No puedes dejarla marchar. ¿Tienes idea de lo arrogante que se puso hace un momento? Como tu madre, yo... ¿Y yo? El hospital tiene cámaras de vigilancia. ¿Quieres que saque las grabaciones? No. Esa sensación de decepción total, de no poder ni enfadarse, solo un cansancio profundo. ¿Es por lo que he olvidado? Lilia, ¿dónde está ese buen mozo que tenías por aquí? Ha muerto. ¿Muerto? ¿Cómo? Un cáncer cerebral. Qué lástima. Era tan joven y tan guapo. ¿Cómo pudo fallarle de repente? Ni que lo digas. Oye, ¿qué te crees que haces? ¿Pensando en huir otra vez? ¿Y en perseguir tu tan cacareada libertad? Ahora eres mía. Davao dice, el amor forzado no es amor verdadero. Puede que no sea dulce, pero me quita la sed. En su momento, fue él mismo quien rogó por quedarse conmigo. Por eso lo acepté. ¿Y ahora se quiere volver contra mí? No va a pasar. A partir de ahora, pórtate bien. Y sin mi permiso, no se te ocurra coquetear con nadie. Bueno, me piro. Sí. Él fue quien se enamoró de mí, ¿sabes? Insistió en quedarse a mi lado. ¿Cómo se atreve a volverse contra mí así? Señor Castillo, he revisado su lesión. No es grave. Solo tome un fármaco antiinflamatorio. Se recuperará con el tiempo. Fármaco antiinflamatorio. Samuel. Samuel, ¿qué clase de nombre es ese? Durante la incorporación, necesitaban algunos datos básicos. Últimamente me estás diciendo que tome fármacos antiinflamatorios, ¿verdad? Es lo primero que se me vino a la mente. Esos recuerdos borrosos. ¿Qué son? Ethan. Señorita Torres, estoy tratando de descansar un poco. La señora Castillo me pidió que viniera. Ethan, ¿no vas a dejarme entrar? Me muero de frío. Señorita Torres, ¿has venido descalza? Tus plantas de los pies, sucias y negras, están plagadas de gérmenes. ¿Sabes siquiera que esto es un hospital? ¿Que soy un paciente? Ethan, es que solo tengo un poco de frío. Aquí la temperatura está entre 20 y 24 grados. Es la temperatura perfecta. Si tienes frío, deberías ver a un médico. A lo mejor es que simplemente estás siendo una zorra. Uy, perdona. Quise decir fiebre. Ethan, la señora Castillo dijo hace mucho que si seguías con vida, se aseguraría de que acabáramos juntos. Ay, por favor, no digas eso. Mamá no se encontraba bien, así que no te puedes tomar en serio todo lo que dijo. Y además, ahora eres mi hermanastra. ¿Cómo vas a casarte conmigo? ¿Y Lilia? ¿A ella sí la dejan casarse contigo? La señora Castillo solo está preocupada de que Lilia venga a seducirte. Una mujer como ella, tan materialista y codiciosa, llegaría a usar a su hijo y su propio cuerpo para hacerse con una fortuna. Hay que tener cuidado. Ella no es así. ¿Por qué, aunque no recuerdes a Lilia, sigues defendiéndola así? Para evitar complicaciones, tengo que conseguir a Ethan hoy. Ethan, aquí te espero. Lilia. Lilia, no habrás venido hasta aquí solo para arruinar mi citita con Ethan, ¿verdad? Lilia, puedo explicarlo. Nos lo estamos pasando mucho mejor de lo que te imaginas. Lo estamos pasando en grande. Lilia, ¿qué estás haciendo? ¡Suéltame! Tienes razón. Hoy he venido aquí para arruinar tu citita. ¿Qué estás haciendo? Yo puedo explicarlo. Como has perdido la memoria y te han engañado, voy a ser más indulgente contigo. Me da igual si eres Ethan Castillo o Samuel. Fuiste tú quien vino detrás de mí primero. ¿Por qué tiene que ser todo a tu manera? Lilia, estás diciendo... Me da igual que lo admitas o no, ya eres mío. Más te vale que controles tus huevos. No permitiré que te acerques a ninguna otra. Suéltame primero. Prométemelo primero. Lilia, descarada zorra, lárgate. Vale, puedo prometértelo, pero tengo una condición. ¿Qué condición? Yo te quiero a ti.
Vente conmigo a la finca de los Castillo. ¿Contigo? ¿Por qué? Samuel, ¿estás recordando algo? Por cómo reaccionó mi madre. Ese bebé que llevas, seguro que es mío. No voy a permitir que críen a mi hijo fuera de la familia. Así que de eso se trata. No te preocupa meterte en líos aquí fuera. Si te tengo en la finca de los Castillo, es más fácil vigilarte. A lo mejor hasta me viene algo a la memoria. ¿Qué sentirá realmente por mí? No se acuerda de mí, pero aún así me quiere cerca. ¿Dónde está la llave? ¡Echad la puerta abajo ahora mismo! Sí, ahora mismo. Por favor, señorita Torres, cálmese. Lo que ha pasado hoy podría repetirse. Una segunda vez, una tercera. Sin fin. Lograsteis colaros en el hospital. Pero, ¿os atreveríais a colaros en la finca de los Castillo? Vale. ¡Lilia! ¡Lilia! ¿Cómo te atreves a arruinar lo que tengo con Ethan? ¡Sacadla de aquí! No vas a meterle la zarpa a Ethan. No tendrás nada que ver con la familia Castillo. Me temo que te vas a llevar un chasco. Verás, me mudo hoy a la finca de los Castillo. ¡Estás loca de remate! ¡Qué barbaridad! ¡Ethan! Le he pedido que se mude. ¡No! ¡No lo permitiré! Tú no tienes ni voz ni voto en los asuntos de la familia Castillo. Pues entonces, señorita Torres, ¿le importaría ayudarme a preparar mi habitación? ¿A qué esperáis? Id. Para vosotros soy la señorita Castillo. No te creas tan lista, Lilia. Puede que tengas suerte de mudarte, pero puede que no vivas lo suficiente para quedarte. Ya lo verás. Vaya. Aquí es donde te quedarás. ¿Queda claro? La planta de arriba y la parte trasera son para la matriarca de los Castillo, el señorito y la señorita Torres. Tú te quedas fuera. Menudo esfuerzo te ha costado encontrar este cuchitril. ¿Y eso qué se supone que significa? No se te ocurra ni pensar en vivir la gran vida aquí, en casa de los Castillo. Si no fuera por esa cosa que llevas en el vientre, no tendrías ni el derecho a poner un pie en esta casa. Y otra cosa. Olvídate de tus movimientos baratos. No importa cuánto te hagas la zorra o intentes seducirlo. En su corazón, solo está la señorita Torres. La señorita Torres es la salvadora de nuestro señorito. Es hermosa, amable, dulce y elegante. Ella es la futura joven señora de la familia Castillo, no una cualquiera como tú que solo sabe mover el culo para los hombres. Entonces, ¿tú eres el padre de Ethan, el padre de Eva, o solo eres su proxeneta? Tú. Pues lárgate. No paras de parlotear como si algún antepasado de los Castillo te hubiera poseído. Destroza hogares mal educada. Mientras yo esté aquí, tu vida en esta casa va a ser un infierno. Te lo aseguro. Ay, ¿cómo puedes ser tan descuidada? ¿Y a mí qué si perdiste al bebé? Pero este suelo está sucio. Eso no se va a permitir. Que nadie la ayude. Arrodíllate justo aquí. Usa un trapo. Y friega cada centímetro hasta dejarlo impoluto. De lo contrario, no comes. Has visto demasiadas telenovelas. No estoy aquí para hacer tus tareas. Lilia, mi cara. Límpiate la cara. Despierta. ¿Cómo te atreves a pegarme? Tú me pegas, yo te pego. Tus habilidades médicas no son rival para las mías. Y para dar bofetadas tampoco me ganas. ¿De dónde sacas siquiera la confianza para actuar con tanto aire de superioridad? ¡Tú! Basta ya. Señora Castillo, tiene que defenderme. ¿Qué demonios está pasando aquí? Estaba ayudando amablemente a Lilia a ordenar su habitación, pero ella empezó a insultarme y me echó agua encima. Incluso amenazó con matarme a golpes. Solo me arrepiento de una cosa. No haber hecho lo que dijiste. Habría sido una gozada. Lilia, ¿cómo te atreves a irrumpir en la casa de la familia Castillo? ¿Y atacar así a Eva? ¿De dónde sacas el descaro? Yo no lo llamaría irrumpir. Me invitaron a venir. Si no me crees, pregúntale a él. Vaya. Ethan, cariño, por fin has vuelto. Esa destroza hogares alega que eres tú quien la dejó mudarse aquí. ¿Cómo puede ser? Fui yo. ¿No me dirás que te ha engañado otra vez con esa fachada de inocencia? Esa es su táctica habitual. Y además, nuestra familia Castillo no es un sitio al que cualquiera pueda entrar así como así. Un hijo nacido de un cielo como tú no puede quedarse bajo ningún concepto. ¿Qué? ¿Es que vuestra familia Castillo tiene sangre real o algo así? ¿Acaso vuestros antepasados eran emperadores? ¿A quién llamas cielo? Cuando sus mayores están hablando, no tiene derecho a meter baza. Aprovecharse de la edad para dar órdenes, abusar de la posición, siendo completamente irrazonable. ¿Eso qué clase de mayores? Esta barriga es mía, y este hijo es mío. Vuestra familia Castillo puede negarse a reconocerlo, pero nadie le pondrá un dedo encima a mi hijo. Nadie hará daño a este niño, y no hace falta que te desligues a toda prisa de los Castillo. Eva, lo siento muchísimo. Ethan aún no piensa con claridad. Las tonterías que haya podido decir o las locuras que haya hecho, por favor, no te lo tomes a pecho. No pasa nada. Señora Castillo, solo me importa la felicidad de Ethan.
Ethan, Eva es tu salvadora. Aunque no lo recuerdes, una deuda de vida hay que pagarla, ¿verdad? Por supuesto. Mira, desde tiempos antiguos, una deuda de vida se paga ofreciendo él. Ay, me duele la tripa. Creo que el bebé está dando patadas. Ethan, sujétame. La acompaño a su habitación a descansar. Pero si solo lleva unos meses, ¿cómo va a darle patadas a esa cosa que lleva en el vientre? Tess destroza hogares. Lilia, así que me estabas mirando, ¿eh? ¿Te gusta lo que ves, Lilia? ¿Y si te doy la Corporación Castillo? ¿De qué iba todo eso? ¿Qué pasa? ¿Y esa mirada? ¿De verdad te vas a casar con Eva? Hay 1000 maneras de pagar una deuda. No hace falta casarse por eso. Y además no voy a dejar que mi hijo tenga a otro por padre. Pero la señora Castillo no va a ceder. ¿Y cuándo exactamente te salvó Eva? ¿Antes de conocerme? Imposible. ¿Después? Más imposible aún. Si al menos pudiera recordar, todo sería más fácil. Aquí hay gato encerrado. Tengo que preguntarle a la señora Castillo qué pasa de verdad. No puedo ocultar esto para siempre. Tengo que acabar con esto, de una vez por todas. Este Ethan, te juro, que ni siquiera se acuerda de Lilia, y aún así la protege a mis espaldas. Cada una de las arrugas de mi cara es por culpa de ese chico. Pasa. Eva. Ah, eres tú. Acércate. La verdad es que tengo algo para ti. Es absolutamente deslumbrante. Lo elegí yo misma. Te sienta de maravilla. Eres hermosa, y además dulce y considerada. A partir de ahora, querida, deberías arreglarte más a menudo. Conforme pase el tiempo, Ethan verá lo estupenda que estás. Señora Castillo, es usted tan buena conmigo. No solo es usted la salvadora de Ethan, sino también una benefactora de toda nuestra familia Castillo. Esta baratija no es nada. Pero, ¿y si yo nunca salvé a Ethan? ¿Que no lo salvaste? Entonces no es más que un fraude. Yo sé que eres una buena chica, a diferencia de Lilia, que siempre está tramando algo. Nuestra familia Castillo valora el carácter por encima de todo. A las mujeres que no se detienen ante nada y están obsesionadas con la vanidad, prefiero morirme antes de permitir que ella entre en la familia Castillo. Eva, no te preocupes. Solo por haber salvado a Ethan, por ser una benefactora de nuestra familia, me aseguraré de que Ethan se case con usted. La joven señora de la familia Castillo serás tú, y solo tú. Vaya, eso... ¡Qué lástima! Ya que ha dejado clara su postura, no me eche la culpa por lo que viene ahora. Eva, ¿por qué? Señora Castillo, nunca quise hacerle daño, pero me ha fallado mucho. Solo le importa la salvadora de Ethan, no yo. Pero yo nunca salvé a Ethan. ¿Usted? Le mentí sobre salvar a Ethan. Solo quería sacarle algo de dinero. Nunca pensé que se iba a emocionar tanto. Usted insistió en hacerme su ahijada. Así que, en el fondo, usted es quien me tentó. Como mucho, no pude soportar negárselo. ¿Me ha estado mintiendo todo este tiempo? Después de toda mi confianza, de todo mi cariño. Estafadora. Señora Castillo, no sea tan dura. Ya que me ha hecho algunos favores, le voy a decir quién es la verdadera salvadora de Ethan. No puede ser. Es ella. La que siempre ha despreciado. La que quería muerta. La que intentó matar varias veces. Es Lilia. Lilia. Apuesto a que ahora se arrepiente. Apuesto a que se ahoga en culpa por Lilia. Déjeme contarle algo más. Y su muerte se le atribuirá a ella. Señora Castillo, necesito hablar con usted cara a cara. ¿Ahora tiene un momento? Señora Castillo. ¿Qué cree que está haciendo? La vi acechando antes. Esta es la habitación de la matriarca. ¿Qué quiere? Es urgente. Tengo que ver a la matriarca. ¿Está aquí? Maldita sea. Maldita sea Lilia. Otra vez jodiéndome los planes. Esa vieja bruja. No dejará entrar a Lilia de verdad, ¿no? Recuerda lo que le hiciste. Seguro que te desea muerta más que yo. La matriarca está aquí, por supuesto, pero no tiene ningún deseo de verla. Le aconsejo que no pierda el tiempo. La señorita Torres tiene buen corazón. Y le salvó la vida al señorito. Ella y el señorito son la pareja ideal, hechos el uno para el otro. No tengo tiempo que perder con tus tonterías. Quítate de mi camino. Usted, no tiene modales, ni vergüenza. No eres ni digna de limpiarle las botas a la señorita Torres. No hay comparación. Si no hubiera seducido al señorito, la señorita Torres ya sería la joven señora de la familia Castillo. ¿Qué es ese olor? Esa es su peste, zorra. Quítate de mi camino. Crecí en la familia Castillo. Nunca dejaré que alguien como usted se quede al lado del señorito. Y por supuesto no la dejaré molestar a la matriarca. ¡Sangre! ¡Muévete ahora!
Señora Castillo. ¿Señora Castillo? Está viva. ¿Qué diablos? Señora. No, escuchadme. Atrás. Socorro. Lilia ha matado a la matriarca. Socorro. Que alguien ayude. La matriarca de los Castillo está viva. Llevadla al hospital, ahora. Soltad a nuestra matriarca. Mamá. Mamá. Preparad el coche ahora mismo. Vamos al hospital. Es ella. Yo vi a Lilia con mis propios ojos, matando a la matriarca. ¿Con qué ojo viste eso? ¿Con un orzuelo? Señorito, no puede dejar que se salga con la suya. Detenedla. Vengad a la matriarca. ¿Vengar qué? Escuchad bien. La matriarca de los Castillo está viva. Señorito, escuche. De verdad que intentaba matar a la matriarca. La pillé hace un momento, merodeando frente a la puerta de la matriarca. Debe odiar a la matriarca por interponerse en su camino, así que... Basta. Yo voy con vosotros. Te quedas aquí. Sin mi permiso, no saldrás de la finca de la familia Castillo. Ethan, te lo juro, no maté a la señora Castillo. Era tu madre. Era una vida inocente. Soy médica. ¿Por qué iba yo a quitarle la vida a nadie? No te atrevas a huir. Ethan, ¿qué tengo que hacer para que me creas? Solo creo en las pruebas. Lilia, hasta que no recupere la memoria, no esperes nada de mí, ni un ápice de confianza. Entendido. Señor Castillo. Lilia, te vas a pudrir en la cárcel. Ja, ja, ja. Asesina, ¿todavía sueñas con ser la joven señora de los Castillo? El señorito te hará pagar con la vida. Muévete. ¿Cómo diablos salió de la habitación de la señora Castillo? Muévete. Alto ahí. Para, Eva. Estabas en la habitación de la señora Castillo hace un momento. No tengo ni idea de qué hablas. ¿Por qué te escondías, señora Castillo? ¿Quién la hirió de verdad? Lilia, tu mayor problema es que eres una metomentodo. Esto es, la herida de la señora Castillo. Está claro que la causó un objeto afilado. ¿Fuiste tú? ¿Y yo qué? No hice nada. Todo el mundo tiene claro que intentaste matar a la señora Castillo. Hasta Ethan lo cree. ¿Por qué intentaste matar a la señora Castillo? Siempre ha sido tan buena contigo. Incluso quería que te casaras con Ethan. Ella misma se lo ha buscado. Señorita Torres. Ethan, Lilia está intentando matarme ahora mismo. ¡Ayúdame! ¡Qué descaro! Primero hieres a la señora Castillo y ahora a la señorita Torres. Señorito, ahora lo ves, ¿verdad? No podemos permitir que se salga con la suya. Eva fue quien intentó herir a la señora Castillo. ¿Su motivo? Aún no he descubierto su motivo. Así que, ¿de verdad esperas que te crea solo porque tú lo dices? Lilia, ¿no ves lo ridícula que es tu actitud? Ethan, tengo mucho miedo. Si tienes miedo, vete a tu cuarto y quédate ahí. Lilia, hasta que yo regrese, no pondrás un pie fuera de esta casa. Lilia, esta vez para Ethan estás acabada. No tengo pruebas, pero eso no significa que me voy a comer el marrón por esta basura. La señora Castillo se despertará tarde o temprano, y tus crímenes saldrán a la luz. Muévete. Entonces me encargaré de que no vuelva a despertar. La cabeza de la señora Castillo sufrió un impacto grave. Perdió mucha sangre. Su vida no corre peligro, pero es difícil precisar cuándo despertará. Señor Castillo, ¿de verdad te crees que Lilia quiso matar a tu madre? Lilia es doctora, de las buenas. Con sus habilidades podría haber acabado con mi madre de 100 formas sutiles, y eligió la más estúpida. Es inteligente y cautelosa, y lo hizo a la vista de todos. A plena luz del día, atacando a mi madre delante del mayordomo. No tiene sentido. O sea que de verdad crees que Lilia es inocente. Entonces, ¿por qué la encierras? Lilia no tiene pruebas de su inocencia. Solo haciendo que el verdadero culpable se sienta seguro, se confiará y se delatará. Oye, Samuel. Samuel ya no está. ¿Por qué ni siquiera me diste la oportunidad de demostrarte lo que valgo? Temía que estuvieras demasiado ocupada para comer.
¡Qué bien huele! ¿Lo has preparado tú? Samuel, me muero de hambre. Señor Castillo, llevas 3 días sin apenas descansar. Deberías comer algo, al menos. Si no, temo que te desplomes. Ya es hora. El verdadero culpable ahora debe estar bajando la guardia. Es que Lilia lo ha pasado fatal. Ven conmigo a la familia Castillo. Sí, señor. Vaya, mira quién viene. Lilia, ¿cómo puedes dormir a estas horas? La que tiene la conciencia sucia. No soy yo. ¿Y por qué no iba a dormir? Han pasado 3 días. Ethan no ha venido a verte ni una sola vez. Ahora le das asco de verdad. Eso por fin me deja tranquila. Si tienes tanto miedo, ¿por qué intentaste hacerle daño? A la señora Castillo en primer lugar. Ella claramente te tenía en alta estima. A estas alturas, no me da miedo decirlo. La señora Castillo nunca me tuvo en alta estima. Lo que valoraba era a la salvadora de Ethan. Cada minuto que pasé en la casa de los Castillo, viví con un miedo constante. Estoy hasta la coronilla. ¿Sabes qué? También es un poco culpa tuya. Pensé que Ethan estaba realmente muerto. Tomé tu lugar. Y nadie lo sabría nunca. Pero tú tuviste que ir y salvarlo. Tú me robaste la identidad. En aquel entonces, cuando trajiste a Ethan de la zona de guerra, yo lo recogí. Todo por este pequeño anillo. Esa vieja bruja se convenció de que yo salvé a Ethan. Simplemente dije que no había sobrevivido. Ella era simplemente estúpida. ¿Y tú? Tú no estabas hecha para esta vida. Ninguno de vosotros tiene derecho a culparme. ¿Vienes así detrás de mí? Porque temes que vaya a la familia Castillo y revele quién eres realmente. Nada me asusta ya. Esa vieja bruja está pendiente de un hilo en el hospital. Y Ethan ha terminado contigo por completo. En cuanto lidie con un último asunto, nunca más serás un problema para mí. Llévaosla. Una vez que te hayas ido, incluso si Ethan se da cuenta más tarde, será demasiado tarde. Te has vuelto loca. Lilia. ¿Por qué tienes que quitarme todo lo mío? Yo no tengo nada. Y tú lo tienes todo. No tengo estudios, ni contactos. Solo quiero labrarme un futuro. ¿Qué tiene de malo? Nadie tiene que aguantarte solo por inútil. Te niegas a asumir la responsabilidad de tus propios fracasos e intentas arrebatar lo que es de otros. No eres solo patética, das pena. ¡Lilia! ¡Vete a la mierda! Así que sí que te importo, ¿eh? ¡Lilia! Eres tú. Lilia. ¿Estás bien? Te llevo al hospital. Ya nos hemos visto antes. Nosotros ya nos conocemos. Lo sé. Lo sé. No te vayas. Voy a recordarlo. Tienes que aguantar. ¿Me oyes? He imaginado volver a verte tantas veces, pero nunca pensé que tal vez ni siquiera tendría oportunidad de decírtelo. Nosotros, al final, perdimos nuestra oportunidad. Familiares, apartaos, por favor. Rápido, es una urgencia. Te amo. Lilia. Por favor, ¿tú también me quieres? Aunque no recuerdo nada, nunca olvidaré protegerte. Señor Castillo. Lo siento de verdad. Lo siento. Señorito, ¿se encuentra bien? Ahora lo recuerdo todo. Lo recuerdo, Lilia. Mi Lilia. Señor Castillo. ¿Usted ha recuperado la memoria? ¿Dónde está Eva? Traédmela ahora. Enseguida, señorito. Lilia. Voy a estar aquí, esperándote. No volveremos a separarnos. Esta maldita vieja bruja. ¿Dónde demonios? ¿Ha escondido todas las cosas valiosas?
Si no cojo el dinero y me largo pronto, Ethan no tardará en volver. Señorita Torres. ¿Qué diablos haces? Solo busco algo para la señora Castillo. La matriarca sigue inconsciente. ¿Qué puedes necesitar que haga falta tanto jaleo para encontrarlo? Solo unas cosillas. Nada importante. Voy a ayudarte a buscar. ¿Qué es exactamente? Déjame ayudarte. Oye, todo esto son las posesiones más valiosas de la matriarca. A la matriarca no le gusta que le toquen sus cosas, y mucho menos que ande alguien hurgando así. Cuando la matriarca se entere, se pondrá furiosa. Ya que te gusta tanto entrometerte, pues muérete. Señora Castillo, señora Castillo, ya que tanto te importa esa vieja bruja, te mando a que te unas a ella. Tú y tu ama sois tal para cual, igual de idiotas. Dije que Lilia la engañó y ella se lo creyó. Dije que Lilia intentaba matarla y tú te lo creíste. La asesina eres tú. Socorro. ¿Por qué coño necesitas todavía la firma de esa vieja bruja? Una huella dactilar debería servir. Esas son las cosas de la matriarca. No las toques. ¡Lilia! ¡Vete al infierno! Es un sueño. Esa vieja bruja está podrida en plata. Normalmente, solo me da baratijas. Eva Torres. Lilia, tú otra vez. ¿Qué le estás haciendo a la señora Castillo? Solo estoy reclamando lo que es mío por derecho. Quítate de mi camino. Esta vez no voy a fallar. Si das un paso más, grito. Lilia, déjame coger el dinero e irme en silencio. Te juro que desapareceré para siempre y no te molestaré más. Tú puedes quedarte con Ethan y vivir espléndidamente como la joven señora de la familia Castillo. Has engañado a todo el mundo. Casi matas a la señora Castillo. Yo misma casi acabo muerta o en coma. Y ahora la señora Castillo sigue postrada en una cama de hospital. ¿Y crees que puedes coger el dinero y escaparte? ¿Vivir despreocupada? No va a ser tan fácil. ¡Socorro! ¡Muérete! ¿Samuel? Señor Castillo, Eva Torres se ha fugado. Encontraron al mayordomo muerto en la habitación de la señora Castillo. La habitación estaba totalmente revuelta. Oh, no. ¡Vete al infierno! Lilia, Señora Castillo, me he equivocado contigo. Lo siento. solo intentabas proteger a la Corporación Castillo, y a vosotros también os engañaron. Aunque hoy me cueste la vida. Aunque muera, no permitiré que la toques. Vale. Entonces podéis morir todos juntos. Me encargaré de que no vuelvas a ejercer nunca. Lilia. ¿Cómo me has llamado, Samuel? Estás despierta, gracias a Dios. Por un momento pensé que te iba a perder. Dos, 8, 3, 1. Tienes visita. ¿Y a ti qué te importa? Llevo una eternidad aquí y ni un alma ha ido a verla. Sin familia, vale, pero ¿ni un solo amigo? Qué pena más grande. Una vida solitaria y miserable, esperando a morir. Papá, la proporción de relleno ya supera el 27% de la masa. ¿Tienes una idea mejor? Usemos menos relleno y agrandemos la masa. Vosotros dos, con lo del plan. ¿Puedo hacerme cargo? Leo, ven acá. Ven con la abuela. Vamos a estirar la masa juntos, para mamá, ¿vale?
Mamá, mira esto. Wow. Muy bien, Mia. Venga, deja que te ayude mamá. Ahora la cerramos así. Mientras celebramos las fiestas de Año Nuevo, la gente en la zona de guerra sigue sufriendo el dolor de la guerra. Hemos desplegado a 30 médicas de combate para ayudar. Mamá, cuando sea mayor voy a ser médica de combate. Quiero ayudar a la gente como tú, mamá. Y yo protegeré nuestra casa como papá. Eso es precioso, lo que más anhelamos. Es la paz mundial. Mamá, papá, abuela, feliz año nuevo. ¡Feliz Año Nuevo!